es que les conviene porque necesitan gente que trabaje. Pues viste Claro, ahí que está. ya estamos grabando. Vieron que la residencia, además de ser una escuela de formación, es también un compañero de trabajo que se incluyen en el trabajo. Así que son una carga porque hay que estar preparando clases, pero también son una ayuda porque tenés más gente para trabajar. Esto es una realidad y es viejo como las residencias médicas, ¿no? Que terminaban los médicos trabajando de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del otro día, porque, bueno, a trabajar, operar, si es de cirugía, ni que hablar. Así que eso viene bien. Bueno, yo les explicaba, ahora arranco con la explicación. Esta charla no la di nunca. A mí lo que me gusta es epidemiología, obviamente, y siempre voy a estar para hacer aclaraciones de epidemiología. Es mi tema. Y estadística, que uno la usa, yo no soy estadístico, pero he enseñado estadística. ¿Por qué? Porque siempre me pareció que como la daban los estadísticos no servía para nada, y entonces alguna vez en Chuel empecé a darla yo, porque no había quien la dé, y darla con otro formato, con un formato de para qué la usamos y no tanto fórmulas o cosas que no tenemos la cabeza los veterinarios preparados para entenderla. Pero sí lo que siempre me pareció de la epidemiología, que es lo que me gustó de que hice el primer curso de epidemiología en la época que en el INE era presencial y 30 días, era fantástico, 30 días encerrado en el Instituto Nacional de Epidemiología, es esa visión práctica de las cosas, ¿no? La importancia de usar la epidemiología como una estructura de pensamiento y como una forma de razonar las cosas. Así que vamos a tratar de esta charla que, insisto, nunca la di con este formato, pero que está ligada con otras charlas que están en la plataforma. En la plataforma hay una charla que la primera que tienen que ver, vinculado a esta, tendrían que verla más o menos rápido, que se llama, que está en estadística, que es uso de PIDAT y Excel. ¿Por qué uso de PIDAT y Excel? Porque no se puede hacer epidemiología ni estadística sin un mínimo de bases de datos y sin un mínimo de software estadístico. Entonces, EPIDAT es un software estadístico epidemiológico básico, elemental, es como, no sé, una tontera usarlo, y te soluciona la mayor parte de los problemas cotidianos si uno quiere hacer una estadística básica. Odd ratio, riesgo relativo, sensibilidad y especificidad, y lo hace, no hace falta saber mucho, es muy sencillo de manejar. Obviamente, cuando uno quiere avanzar un poquito más, tiene que irse a software estadístico, a Stata, SPS o Minitab. Pero ya ahí, salvo que uno se dedique a eso, son generalmente, o R que está de moda ahora, R es el software, les colgué una clase de R que dieron no sé en dónde, pero por lo menos para que tengan alguna idea, pero en lo personal a mí me resulta muy complejo, uno tiene que dedicarse a eso. En el grupo tenemos a Marcos Arezo, que maneja bien R, pero él hizo una maestría. Y si no, lo que hace uno es ir a buscar a alguien que sepa, digamos. Si uno tiene los datos en una base de datos, la puede llevar y buscar a alguien que maneje Stata, por ejemplo, para que le haga determinado procesado de datos. Pero uno al estadístico no le da planillas, una parva de planilla, diciéndole, decime qué hago con esto, sino que uno al estadístico tiene que ir, al estadístico al que sabe manejar un software un poco más complejo, cuando le pidan no te alcanza. Pero te aseguro que el 90% de los problemas nuestros cotidianos se resuelven con EPIDAT. Bueno, así que esa charla de EPIDAT y de Excel tienen que manejar Excel. Si no lo manejan, capaz que ya lo manejan y no precisan más. ¿Por qué yo digo Excel? Porque hay muchas bases de datos, pero Excel es sencilla de manejar y es una buena base de datos también que resuelve casi todos los temas que nosotros tenemos que manejar. Los 100 perros que tenemos, los 1000 establecimientos ganaderos, lo que sea, Excel se arregla para los procesados. Entonces, con una combinación de Excel, que además tiene estadística, y EPIDAT, vos tenés resuelto un gran abanico de cosas. Después, si tenés que hacer un análisis multivariado, buscarás a alguien que lo haga con Stata o con otro software. Así que está esa charla, y después hay otra charla que también se las recomiendo,
que está muy ligada a esta. Traté de igual que no se repita y que sea bien distinta, que dice organización de trabajos de campo. Y sobre todo para todas que están empezando a hacer trabajos de campo, eh, creo que vale la pena, porque yo les decía, antes que se agreguen ustedes, mientras ganábamos un poquito de tiempo, que todas ya están haciendo campo. Van a distintos lugares, a un centro de salud, a una chacra, con distintos programas, y cada vez van a tener más. Y la cuestión es que uno generalmente le pone el físico al trabajo de campo, hace lo que hay que hacer, está feliz, porque hace cosas que le gustan, y lo que nos suele faltar después es la visión panorámica para traducir ese trabajo de campo, ese esfuerzo físico, en un esfuerzo inteligente, en el análisis de lo que se hizo, en la proyección de lo que se hizo y en la corrección de lo que está funcionando mal. Y eso es lo que nos puede dar la epidemiología y la estadística. Esto es llevar la información a una base de datos, procesarla estadísticamente y tener una visión amplia que nos permita ver qué es lo que realmente está pasando, qué está bien, qué está mal, qué hay que corregir, generar soluciones. Porque lo que hacemos no tiene que ser solamente el esfuerzo personal de ir a hacer seguimiento de casos o ir a vacunar ovejas o ir a sacar sangre a los chanchos, sino de tener la idea de cómo está funcionando el programa de tiriquina, de cómo está funcionando el programa de COVID y qué cosas se pueden hacer para mejorar lo que se está haciendo. Y eso es análisis epidemiológico, no sale de otro lado. Entonces vamos a tratar entre esa charla de organización de trabajo de campo y esta que, como les dije, es la primera vez que la voy a armar, que la voy a dar. No tengo idea cómo va a salir, vamos a ver si sale bien. Somos poquititos, así que yo voy a hablar, la que quiere decirme algo me para y corta, me dice, ¿cómo es eso? Repetí, acá es como si estuviéramos eh, en la oficina o en el aula. Así que vamos a compartir pantalla. A ver dónde tengo. Creo que acá. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto, entonces ahora lo que Sí. tengo que hacer acá es presentación con diapositivas desde el principio. Muy bien, ahí estamos. Ustedes van a ver que no, justamente voy a tratar de no dar una charla de teoría de la epidemiología. Ustedes cursaron epidemiología en quinta, la mayor parte, o sea que las definiciones básicas de epidemiología las saben. No hay mucho más para decir, aunque le parezca mentira, de lo que se da en grado en la materia epidemiología, que más o menos los programas son todos iguales, salvo análisis multivariado, que no se incluye en grado y que es un tema de posgrado, que no lo vamos a ver ahora. Estoy tratando de armar con alguna amiga epidemióloga más avanzada que yo, que hace multivariado. Yo puedo explicarle de qué es, pero no hacerlo. Alguna charla de análisis multivariado que ya es bien de posgrado. Pero después las cosas normales, epidemiología descriptiva, estudios transversales, estudios de casos y controles, corte, que no los hace nadie, o sea que a eso ni vamos a hablar, vigilancia epidemiológica y esas cosas son tal cual, no hay más para decir de lo que se da en grado realmente, nada muy importante. Entonces la idea es ver cómo llevamos esto que estamos haciendo, que ustedes han visto en grado en términos teóricos, y que acá voy a repasar dos o tres cositas nada más, pero para entender después algunos ejemplos prácticos, eh, que ahora estamos adentro de salud pública y ustedes están adentro de salud pública. Entonces por eso empecé con yo nunca leo o digo definiciones, ni menos aún las pregunto cuando doy clase, pero hay que entender que trabajamos adentro de un sistema de salud pública. Entonces esta clase está dada desde salud pública y no desde la universidad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la universidad tiene a veces otra perspectiva. Hay dos de ustedes que vienen de estar en las universidades. La universidad tiene absolutamente un concepto de ciencia sola, eh, en el cual desarrollamos conocimiento, proyectos de investigación y publicaciones
en función de ideas personales, de gustos personales, y muchas veces muy alejadas de las necesidades reales y prácticas de las personas, de los servicios de salud. Y no es que esté mal, porque cada uno tiene su rol. La investigación básica la tienen que hacer universidades. En la misma forma que salud pública no debería, a veces me peleo bastante por esto, gastar plata y dirigir esfuerzos hacia cosas que no sean eh, de epidemiología práctica o de control de enfermedades práctica porque es una enfermedad prevalente. Entonces, la universidad puede investigar eh, la cepa del ornitorrinco o puede investigar sobre la importancia de, de- de algún bicho raro en alguna enfermedad inexistente. Alguna vez me han cargado alguno por ser jurado de póster en un congreso de zoonosis. Claro, hoy día en los congresos de zoonosis llegan montones de póster que arman biólogos. Entonces, la quinta pata del renacuajo en la transmisión de la enfermedad del yuyo, y yo la verdad que no puedo parar de reírme y hago comentarios desafortunados. Bueno, y un día estaba la dueña del póster al lado de un comentario desafortunado mío, me dio mucha vergüenza. Pero está bien, ellos no tienen por qué estarlo pensando desde el punto de vista de la aplicabilidad de lo que están haciendo. Es información básica y bienvenida sea para la universidad. Pero cuando uno está en salud pública, tenemos que dirigir, como dice ahí, nuestros esfuerzos a proteger, promover y restaurar la salud de la gente. Entonces no podemos perder tiempo trabajando en enfermedades que no existen. En las enfermedades que no existen deben trabajar las universidades. Cuando yo veo que vamos a trabajar yo me vivo peleando por rabia, por ejemplo, que vamos a gastar tiempo en trabajar en rabia canina, y yo digo, pero no hubo nunca casos de rabia canina en la provincia de Río Negro, ni en la Patagonia, y está erradicada en el país, no me rompan los cocos. No. Entonces, esto es una discusión científica, ahí estoy en el borderline, rabia, estamos hablando de una enfermedad real, digamos, no de una enfermedad inexistente. Pero realmente creo que la primera cosa de epidemiología práctica es que nosotros la ejecutamos de salud pública y estamos para proteger, promover y restaurar la salud de la gente. Entonces, tenemos que priorizar el uso de programas y de técnicas y nuestro conocimiento puesto al servicio de justamente la gente, de las enfermedades que afectan a la gente. Y si uno quiere trabajar en enfermedades que uno tiene interés personal, porque le gustan, porque tiene afinidad por eso, porque hizo un curso y le gustó, porque conoce a un tipo que sabe de eso, lo puede hacer, no está mal hacerlo, pero lo tiene que hacer desde otro lugar. Hágalo desde la universidad, por ejemplo, o de una organización no gubernamental. Pero a mí me molesta mucho cuando gastamos plata y esfuerzos colectivos y esfuerzos humanos, tiempo y recursos, aunque no sea plata, la hora profesional cuesta, en trabajar en enfermedades que no tenemos. Entonces, la primera cosa de epidemiología aplicada es que en salud pública tenemos que aplicarla a, eh, a conocer de las enfermedades que tenemos, ¿no? Entonces, la definición tradicional, distribución de los factores determinantes, esto de grado, lo han visto, me imagino que 800 veces, lo sabían para el final, y en realidad no dice nada, ¿no? Eh, entonces, de qué estamos hablando cuando hablamos de epidemiología práctica? Yo no sé muy bien si epidemiología es una ciencia, si es una herramienta, si es una disciplina, y no me importa. Lo que sí insisto mucho es que si vamos a hacer epidemiología se hace con manejo de probabilidades y de estadística. Se hace con manejo de la ecología y de método de investigación. No podemos hacer epidemiología si no manejamos estadística. Creo que una de las grandes diferencias entre hacer epidemiología y no hacerla es que acá generalmente no conviene o no se debe hablar de me parece, yo creo, esto es así, a mí me lo dijo uno que sabe. En epidemiología no tenemos que basar en datos. Entonces, para decir que esto es mejor que lo otro, que esto anda, que esto no anda, uno se maneja con datos estadísticos. Entonces, por eso jodo mucho y empecé a manejar estadística por esa razón. Eh, Tengo las mismas características que todos los biólogos, o sea, me cuesta mucho la estadística, pero entiendo que es la única forma de manejarse en epidemiología es con datos.
Y bueno, el manejo de la ecología es fundamental, de la ecología en el sentido del ambiente, ¿no? Porque casi todas las enfermedades con las cuales trabajamos y son prevalentes tienen una importancia marcada el ambiente. Casi todo lo que ocurre tiene que ver con el ambiente. Así que uno tiene que estar pensando siempre en eso. Y el método. Nosotros trabajamos con método, no hay lugar a la improvisación, hay que trabajar con método. Ahí en el punto B dice razonamiento. Epidemiología es razonamiento. ¿En base a qué? Tenemos que tener hipótesis y hay que demostrarlas. Pero hay que razonar. Por eso eh, hay que razonar y hay que basarse en la ciencia. ¿Qué es basarse en la ciencia? Es el conocimiento científico existente. Siempre me acuerdo Urquijo, que fue uno de los grandes epidemiólogos argentinos, él ya era un viejo cuando nos dio alguna clase en el INE. eh, él siempre decía que estaba muy mal manejarse con mi experiencia, ¿no? Que cuando alguien se para, el gran maestro se para a hablar desde mi experiencia, porque hizo 500 cirugías, desde mi experiencia, eh, y la verdad que está mal. Mi experiencia sirve cuando la traduzco en números. Entonces el conocimiento científico es lo que está publicado. Tienen que acostumbrarse mucho a manejarse con conocimiento científico. Lo que yo diga puede ser puesto en duda, aún lo que yo diga de hidatidosis. ¿Por qué? Porque si bien es lo único que hago, o que más he hecho en mi vida, eh, la publicación o la generación de conocimiento científico es una cosa notable y cambia todos los días. En el mes de noviembre, publicaciones sobre coronavirus en PubMed, que es la base de datos mundial a la cual ustedes deberían recurrir sistemáticamente en cualquier tema, tenía 200 o 300 trabajos hasta ese momento acumulados sobre coronavirus, que eran algunos trabajos de algún aislamiento de coronavirus en tal bicho, había un par de aislamientos de coronavirus en murciélagos. Para el mes de abril o mayo, no recuerdo exacto, que yo escribí un par de articulitos, ya había 25.000 trabajos científicos publicados sobre COVID. O sea, en 4 meses las ciencias habían producido 25.000. Entré ayer o antes de ayer y hay 75.000 trabajos publicados de COVID. Estamos hablando de revistas científicas. Mi gato quiere salir. Esperen que lo dejo salir. Ya está. Estamos hablando de revistas científicas, no de para ti, sino todas las revistas científicas que ingresan en la base de datos de PubMed, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Todo lo que está ahí son revistas que tienen revisión de pares y que son de alta calidad, de las cuales obviamente hay de primera, como puede ser Lancet o Nature, y alguna no tan de primera, como puede ser la revista brasilera de epidemiología, de parasitología. Y hay de todo. Pero todas, aún la más mala, tiene revisión de pares y requiere una cierta calidad de publicación. Entonces, por ejemplo, si uno entra, acaba de ser publicado el laburo de COVID de la vacuna rusa en Lancet. Lancet es muy difícil publicar en Lancet, terriblemente difícil. Entonces, si uno quiere estar enterado y estar informado, tiene que estar entrando para ver qué es lo último que hay, porque lo que yo sé eh, cambia, en un mes cambia absolutamente mucho conocimiento, aparecen nuevas técnicas diagnósticas, hoy día la biología molecular está de moda, a mí no me gusta, pero bueno, pero hay mucha información nueva y permanente que uno tiene que estar leyendo. Nosotros estamos probando la vacuna de hidatidosis, bárbaro. Y uno dice, bueno, ¿hay otros trabajos? No. Pero bueno, yo ayer estaba corrigiendo, ahora ya me mandan a corregir trabajo de algunas revistas, va a salir publicado un trabajo de uso de la vacuna en Marruecos. Eh, ¿Y a uno le sirve ese trabajo? Sí, porque usaron un esquema de vacuna distinto al nuestro. Entonces tienen resultados distintos a los nuestros. Entonces uno, cuando quiera revisar lo que está haciendo en vacunación en Anecón Grande y en Río Chico, en alguna reunión de veterinarios, va a tener que analizar la información científica nueva. Che, pero en tal lado hacen esto y va mejor o va peor, porque esa es la única forma de mejorar. Entonces, acá hay que bajarse en el conocimiento científico. El razonamiento causal hay que pensar, eso es lo más difícil,
parece mentira lo difícil que le resulta a veces a la gente pensar, a unas profesionales, razonar. Eh, Uno lo ve hoy día con COVID. Bueno, COVID hoy día se pone de moda para charlar, pero uno mira todas las estupideces que se dicen pero profesionales. Yo veía ayer un médico hablando diciendo que la vacuna se había probado solamente con 72 personas, y vos decís, no se puede ser tan estúpido. Alguien que sabe, no que mi vieja, que tiene 85 y no tiene ni idea. Alguien que sabe que en fase 1 se prueba en poca gente, porque si vos no sabés si va a matar gente, no lo probás en 1 millón de personas, lo probás en 70. Pero la fase 1 es igual para la vacuna rusa o para un anticancerígeno nuevo. Se prueba en poca gente. La fase 2 se prueba en más gente, para donde ya querés ver el efecto. En la 1 es solamente ver que no matás a nadie, los efectos adversos. En la 2 vos ves si hay algún efecto, genera anticuerpos en una vacuna. En un anticancerígeno, que se hacen montones de esos estudios, lo que se ve es si tiene algún efecto sobre los tumores. Y en la fase 3, sí, es mucha gente y comparado con un placebo, donde ves realmente si el efecto es seguro y volvés a medir en una escala mayor los riesgos. Pero eso es archisabido, ustedes lo tienen que saber. Entonces, y es lo mismo que que está haciendo la vacuna de Oxford y la vacuna de Pfizer. Todo tiene que hacer lo mismo. Fase 1, 2 y 3, poca gente, más gente, mucha gente. Y después ir a publicarla en una revista científica, y además de publicar en la revista, tenés que tener atrás todos los papeles, protocolos, base de datos, todo el archivo, porque ese archivo es el que va a ir a la autoridad que va a después aprobar a aprobar la medicación o digo, porque lo conozco mucho de cáncer eso. Este, eh, entonces, hay que razonar, hay que razonar. Y ahí dice, y una dosis de sentido común práctico. No se puede hacer epidemiología sin sentido común, aunque parezca mentira, eh, y después les voy a mostrar algún ejemplo de esto, pero eh, por lo general, lo más probable que ocurrió es lo más fácil de ocurrir. Uno no tiene que estar pensando siempre o preferentemente en la posibilidad rara, que mutó el parásito, que mutó el virus. No hay que pensar en las posibilidades. Primero hay que pensar en las cosas comunes, las cosas sencillas, las cosas fáciles, para tener líneas de razonamiento. Eh, Bueno, esto una tontera, obviamente, ¿qué es epidemiología aplicada? La verdad que no lo sé, pero bueno, supongo que estamos hablando de aplicar la epidemiología a problemas concretos. Pero por otra parte, no se me ocurre una forma de usar la epidemiología que no sea aplicada a problemas concretos, porque que es una epidemiología teórica, no, medio tonto. Eh, entonces, en general, ¿qué hacemos cuando de verdad en salud pública? Eh, lo tradicional es búsqueda de causas y factores de riesgo. Siempre estamos con la causa y el factor de riesgo. Eh, entonces pareciera que como siempre hablamos de causa de enfermedad y factor de riesgo que permite la aparición de la enfermedad, eh, solamente lo usamos en estudio de brotes o de epidemias. Y en realidad esto de causa y factores que influyen es también para la evaluación permanente de programas. Y quizá en la situación nuestra, en el servicio que están ustedes, y que esperemos que sigan estando dentro de 3 años, es la evaluación permanente de los programas de control. Entonces, ¿qué programas? Los prevalentes. Uno, si labura en Hanta, labura en hidatidosis, labura en Chagas, labura en triquina, que son quizá las 4 zoonosis más importantes, eh, en síndrome urémico, lo que tiene que estar trabajando es en la evaluación de programas. La evaluación de programas es también causas y factores. Es decir, qué causas, por qué causas no bajamos la enfermedad o por qué causas no subió y qué factores se están incluyendo. Obviamente, después además está el estudio de brotes, sobre todo de transmisión alimentaria, que es lo tradicional epidemiológico de causas y factores, ¿no? Este, pero hay que empezar a pensar la epidemiología vinculada a la acción de campo, porque no podemos estar con programas de control que no son evaluados. Y no podemos estar años haciendo un programa de control que no es evaluado. ¿Sirve lo que estamos haciendo o no sirve lo que estamos haciendo? ¿Qué hay que corregir? ¿Dónde está el problema? Eh, entonces, para eso hay que pensar en términos epidemiológicos. Y esto otro es una repetición,
Algunas veces es una búsqueda académica, pero a menudo la causa consiste en tomar acciones de salud pública. Eso es un concepto teórico y como nosotros estamos en salud pública, lo menos que tenemos que hacer es la búsqueda académica. Lo nuestro está mucho más ligado a las acciones de salud pública. ¿Se pueden ligar las dos? Sí, se pueden ligar las dos. No es que eh, no se puede. Yo toda la vida estuve en la universidad y en el servicio de salud, entonces me resultaba bastante fácil desarrollar proyectos de investigación para aplicar cosas en terreno y ligarlo. Así que no es que no se puede. Y siempre mi consejo es trabajar con gente que sabe. ¿Qué quiere decir trabajar con gente que sabe? Bueno, en las universidades hay gente que sabe, uno construye relaciones. Ustedes han venido a algunas de universidades, o todo, bueno, todas vienen a alguna universidad, tienen algún profesor especial que sabe de un tema o del otro. Y lo que nos da el lugar donde estamos trabajando es que empezamos a relacionarnos con gente que sabe mucho. Uno dice, el Malbrán ahora está de moda con lo del COVID, la secuenciación y todo eso. Bueno, el Malbrán son todos amigos nuestros. Bueno, a mí me están quedando poco porque también se jubilan mis amigas del Malbrán, pero eh, uno puede empezar a desarrollar proyectos de investigación o de trabajo con gente de institutos, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque los conocemos, tenemos relaciones y uno puede pensar y desarrollar trabajos académicos con gente que sabe. Pero siempre hay que hacerlo, esa es mi opinión, relacionando lo académico, lo científico, lo puramente científico, a la posibilidad de la instrumentación práctica de estas cosas en terreno. Ese es el punto ideal, en la cual desarrollemos nuestra mente científica, trabajando con gente que sabe, aprovechar el rol y la posibilidad que tenemos por estar en un Ministerio de Salud y el prestigio que tiene esta organización, para desarrollar cosas que saben. Eh, entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando eh, con un instituto del CONICET, CEBAN, que desarrolló una técnica serológica para diagnóstico de hidatidosis en ovinos, que es muy criticado en todo el mundo el diagnóstico serológico en ovinos. Pero nos enganchamos con un grupo inglés, que ahí los conoce en Bariloche eh, Guille, gracias a la pandemia no fuimos a Inglaterra, nos quedamos con los pasajes en la mano, pero ¿qué han estado haciendo? Han desarrollado todo un mecanismo, como es un grupo de matemática, un modelo predictivo con sensibilidad y especificidad para decidir con esa técnica serológica a cuántos corderos hay que sacarle sangre para que al menos uno sea un verdadero positivo. Entonces, la que lo está haciendo hace su tesis con eso en Inglaterra, su tesis doctoral. ¿Con qué lo hace? Con la sangre que sacamos nosotros en los mataderos de Río Negro y ahí en la zona de vacuna. Eh, pero el producto final de eso va a ser todo un modelo matemático por el cual después vamos a poder usar la serología en el programa de control en Cordero para evaluar el programa con un indicador bastante bueno. Y como siempre fue criticado, ¿y qué ventaja va a tener esto? Bueno, que yo sé que si la sensibilidad y la especificidad es esta, yo necesito, si la prevalencia esperada es X, entonces necesito sacarle sangre a 10 corderos para que de los 3 positivos que haya, al menos uno sea un verdadero positivo y yo pueda clasificar a ese campo con transmisión presente. No sé si se entiende la idea. Entonces, uno está asociando un trabajo de terreno muy divertido que hiciera la zona de vacuna y saca sangre, con un trabajo de desarrollo de una técnica diagnóstica que nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, la hace un instituto, y a su vez con un procesado y un modelo matemático que lo hacen en Inglaterra para que después nosotros podamos volver a ir al campo y hacer serología ovina y evaluar el programa. Entonces, eso yo creo que es la relación perfecta entre la búsqueda académica y tomar acciones de salud pública adecuadas. Eh, y estamos en una posición en la cual se puede hacer. Se puede hacer porque primero tenemos buenos programas con fama, hay que aprovechar la fama, bien ganada o mal ganada, son programas con mucha fama y que nos permiten unirnos o trabajar con núcleos académicos importantes. Lo que yo realmente me molesta mucho es cuando nos dedicamos solamente al núcleo académico y no podemos a trabajar en algún
en enfermedades que no existen en la salud pública de Río Negro. Esa sería la idea. Bueno, esto ya lo saben. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Todo eso es lo que nos preguntamos. Y así empecemos a pensar, ahora, esto que ustedes lo vieron en epidemiología de grado, la descripción de la enfermedad: caso, tiempo, lugar, persona y causas. Siempre estamos pensando en tiempo, lugar y persona. Esa preguntita que siempre digo a los alumnos: tiempo, lugar y persona. Tiempo, bueno. Pero esto es de verdad, ahora acá lo tenemos que hacer en términos prácticos. Fíjense, esto, clase número 1 de epidemiología de grado, ¿no? Me imagino que a todos se lo presentaba en la primera clase. Agente, huésped y ambiente, lo que está ligado a la teoría ecológica. Que cuando uno lo ve en epidemiología de grado, dice, sí, claro. El asunto es como esto hermoso, que explica todo, la existencia de un agente etiológico en un ambiente y en un huésped, la tríada, todo en equilibrio, y cuando algo se mueve se genera la enfermedad. ¿Cómo llevamos esto al análisis de nuestras propias enfermedades y de por qué ocurren las cosas que ocurren con las enfermedades que tenemos? Y la otra cosa es la cadena epidemiológica. Fíjense, clases, si la primera era de tríada ecológica, la segunda clase de epidemiología de grado es cadena epidemiológica. ¿Por qué nos importa la cadena epidemiológica? Porque desde un punto de vista práctico es la que nos va a decir a dónde atacar en la enfermedad para cortar el ciclo. Entonces, uno tiene que tener, cuando trabaja con las enfermedades que tiene que trabajar, en la cabeza cómo funciona esa cadena epidemiológica en hidatidosis, en Chagas, en triquina, tenerla en Río Negro, porque es donde están trabajando. El día de mañana, si trabajan en otro lado, ni Dios lo permita, será en otro lado. Pero mientras estén acá, ustedes tienen que pensar en hidatidosis, en Chagas, en triquina, hantavirus, y un poquitito en rabia transmitida por murciélago, un poquito o nada, pero un poquito, ponele. Síndrome urémico hemolítico que tenemos. Y de esas enfermedades, ustedes tienen que tener la cadena epidemiológica en la cabeza, porque no es lo mismo en todos lados la cadena epidemiológica, y no es lo mismo los lugares donde cortarla. Y el ambiente es distinto. Entonces, cuando uno ve todo esto, y dice, bueno, pero la hidatidosis es la misma en todos lados. No, no es lo mismo en todos lados, porque si vos estás en la precordillera, bueno, no tenemos precordillera, en la zona de Comayo, Ñorquinco y Pilca, el ambiente es favorable a la vida del huevo. El huevo en ese ambiente vive 1 año, 2 años, 3 años, por más que nieve, está feliz. Entonces son condiciones ideales para la sobrevida de la enfermedad. En cambio, si uno se va a Jacobasi, en el medio de la estepa, de la meseta de Somoncura, el huevo dura 1 mes en el verano, porque resiste poco a la deshidratación, al calor y a la deshidratación. Entonces los componentes de la enfermedad son distintos, porque la contaminación ambiental es distinta a 200 kilómetros de distancia. Entonces uno tiene que tener presente esas características del agente etiológico para entender lo que está pasando, o las características del huésped susceptible. Uno tiene que saberlo, las fuentes de infección, ¿cuáles son? Entonces, vamos a la zona de vacunación y sí, vacunamos y de golpe hacemos necropsia de una oveja, eh, y resulta que esa oveja está súper infectada, y es que el señor, como tiene unas chacritas de costa de río en Río Chico, pueden comprar ovejas de la zona de secano sin diente a otro productor y sacar, las compra muy barata porque son de descarte, y las pueden tener 2 años más en esa pasturita, sacarle una esquila, sacarle un cordero más y hacer un buen negocio. Pero significa que en una zona donde tenemos controlado por vacuna nos meten ovejas viejas, eh, ovejas viejas infectadas. Y bueno, y la fuente de infección te cambia. Ahora, si uno no tiene presente esas cosas, le fallan los programas de control. Cuando varias veces nos ha pasado en Viedma y en Conesa, que tenemos chacras bajo riego, y entonces de golpe ovejas de la línea suburbana, esas zonas de chacras, esto mismo que pasa en Río Chico abajo. Y de golpe empezamos a tener casos de hidatidosis en chicos en IDEBI, es decir, en el valle inferior de Viedma. ¿Y qué era? Bueno, que se había llenado de ovejas viejas, empezó la faena y 2 años después vos tenés casos en chicos.
Entonces, ahí montás un programa cada 45 días, no, porque es una faena muy leve, una vez que de parasites se elimina el problema. Y después se van las ovejas porque son modas económicas. Entonces, la fuente de infección cambia. Entonces, son fuentes de infección primarias y fuentes de infección secundarias que uno tiene que tener claro. Entonces, esta cadena, uno esté donde esté, no tiene que pensar en el Echinococcus granuloso, tiene que pensar en toda la cadena y ver en cada lugar cómo la va a modificar. De los agentes etiológicos, ya saben ustedes, pero todas estas cosas uno las tiene que tener en la cabeza. Y ahora vamos a ver algo de Hanta y se van a dar cuenta por qué. Y de COVID ni hablar. Cuán infeccioso es, cuánta toxicidad genera, patogenicidad, virulencia, puede mutar o no puede mutar, la especificidad para el diagnóstico, es específico de especie, no es específico de especie. La contagiosidad es vital, fíjense, en COVID, no es lo mismo trabajar con COVID que trabajar con otra cosa, tiene una capacidad de contagiar tremenda. ¿Y cuántas cosas no sabemos del bicho? Y después vamos a volver sobre esto con COVID. Del reservorio tenemos que estar pensando, sobre todo en los reservorios humanos y animales. Cuando digo tenemos que estar pensando, cuando uno toma una enfermedad, esto es como manejar. Cuando ustedes manejan, no están pensando que tiene que poner primera, segunda, que tiene que pisar el embrague, que el freno y el embrague. Ustedes, todo eso lo hacen automáticamente. Entonces, cuando uno trabaja con enfermedades, todo esto lo tiene que tener en la cabeza y verlo, y no quedarse con el agente etiológico que es solamente, que es nuestra costumbre. Reservorios originales y secundarios, periodos de incubación, periodo de convalecencia, transmiten en el periodo de convalecencia o no transmiten, el portador crónico, la importancia de los portadores crónicos en algunas patologías, porque siguen transmitiendo, como en salmonela, reservorios sanos susceptibles, todo esto para cada enfermedad uno lo tiene que tener bastante claro. Dicho esto, vamos como un repaso teórico. Cuando uno habla de epidemiología práctica o aplicada, ¿qué cosas hacemos en la práctica? ¿No? Entonces yo ahí puse en qué estamos, cuáles son las cosas prácticas y aplicadas que debemos hacer, lo cual no quiere decir que las hagamos, y esto vuelve a lo que dije al principio, deberíamos hacerlo, y cada uno de los que está en una zona sanitaria debería hacerlo. No sé cuál va primero, pero pongamos primero la vigilancia. Vigilancia quiere decir que las enfermedades que tenemos que manejar, estamos teniendo la información de esas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener la información de casos, estamos en salud pública, por lo tanto el acceso a la información de los casos notificados es lo más fácil que tenemos. Ya todas ustedes deben conocer a los servicios de epidemiología de cada hospital. Entonces, tener la información de casos en tiempo y forma, que hubo un caso de triquina, que hubo un caso de hidatidosis en chicos, o que hubo un caso de síndrome urémico hemolítico, eso tiene que ser como no puede meter un mes después de que hubo un caso. Mira, un caso de hidatidosis, señor Quinco, no, eso no. O de síndrome. ¿Por qué? Porque las acciones de respuesta tienen que ser rápidas. Los sistemas de vigilancia son para dar respuestas rápidas. No para otra cosa. Me acuerdo hace muchos años que yo estaba loco con los estudios de brotes de ETA, así que toda la gente que entraba a trabajar le daba un curso de control de ETA, así que todos tenían claro que había el procesado estadístico de esos datos, que había que sacar la tasa de ataque, el periodo de incubación, bueno, pero que primero había que hacer las entrevistas, ¿no? Y hacer todo eso. Y me acuerdo que después de un brote grande que hubo en Bariloche, viajé, estaba Cantoni en esa época ya, y me dice, ¿qué has hecho con el brote? No, no, sí, hicimos todas las entrevistas y el informe. No, bueno, eso lo hago algún día de esto, lo hago. Tenía todas las planillas del brote, todas las entrevistas, había hecho el trabajo de campo perfecto, pero no había tabulado nada, no había sacado ninguna, no había hecho nada. Intuitivamente, cuando uno hace un trabajo de campo en epidemiología y tiene experiencia, rápidamente sabe qué pasó, ¿no? O sea, rápidamente en la mayor parte de los brotes vos te haces una idea de lo que pasó y en realidad no hace falta sacar la tasa de ataque, el periodo de incubación, la curva epidémica, para saber cuál fue el alimento y el agente etiológico. Muchas veces con un poquito de experiencia y algo que uno tiene en la cabeza, rápidamente, ¿a qué era que vieron? No, fue a las 9 y a las 6 de la mañana teníamos
estábamos mal, estábamos con diarrea o vómito. Ah, sí, estáfilo, ya está listo. Y lo único que empezás a ver qué comida de las que comieron se relaciona con la contaminación con estáfilo y ya está. O sea, sale solo. Pero la realidad es que lo que uno espera es que toda esa información se traduzca en el papel, en un informe, y se procesen los datos. Porque a veces eso sale bien, lo mental, y a veces no sale bien, porque a veces nos equivocamos en los análisis primarios. Eh, a veces nos equivocamos, ahora vamos a tratar de mostrarle algunas equivocaciones catastróficas en nuestros análisis primarios. Entonces, lo primero es vigilancia. ¿Cómo se hace la vigilancia de equinococo? ¿Cómo evalúan ustedes, la que están en Bariloche, el programa de hidatidosis? ¿Cómo evalúan la que está en Viedma, el programa de triquina? ¿Tienen idea de lo que está pasando en esos programas? Entonces, lo vital en esto es que en los programas que manejamos tenemos que estar haciendo vigilancia y tener los datos y la información que se requiera para evaluar ese programa, porque si no, estamos 4 años trabajando y no hacemos ninguna corrección al programa, porque no juntamos datos, o si los juntamos hacemos la gran cantón y no los analizamos. Entonces, el sistema de vigilancia de los programas prioritarios. Eso diría que es lo primero, actividad práctica, que uno tiene que estar pensando. Van a trabajar en hidatidos y van a ver cómo se deparasitan perros, van a vacunar ovejas, pero la vacunación de ovejas funciona si estamos analizando el impacto de la vacuna, porque si después de usarla la infección no baja, está divertido ir a la Necón Grande, la pasamos bárbaro, nos comemos un chivo, trabajamos como perros, nos encontramos todos los amigos, la pasamos de 10, eh, pero la cuestión es si todo ese esfuerzo se traduce en una mejora del estado de salud de la gente, ni siquiera de las ovejas, ni siquiera de los perros. El asunto es si lo que hacemos llega a la gente. Si no cambia el estado de salud de la gente, no estamos haciendo nada. ¿De qué me sirve a mí hacer desparasitaciones urbanas con un antiparasitario para Ascaris? Sí, sirve, en teoría, ¿no? Hay, todos los perros hay mucho Ascari, en las plazas y en el juego, los areneros hay Ascari. Entonces, de golpe, fabricamos un antiparasitario y le agregamos al Praxiquantel uno para Ascaris. Y listo, y lo repartimos. Ahora, nadie se tomó la molestia de ver prevalencia serológica en chicos, a ver si hay ascariosis en chicos. Nadie hizo una búsqueda de si hay problemas hubo alguna vez problemas oculares en chicos, en la zona, en el área. Ningún dato. Simplemente porque estudiamos veterinaria y sabemos que el Ascari es una zoonosis, que los perros tienen Ascari, entonces montamos un programa de desparasitación de perros. Datos previos, ninguno. Datos posteriores, ninguno. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Eso es la epidemiología mal aplicada. La epidemiología bien aplicada es, bueno, hagamos un catastro serológico en chicos, tomamos para eso hay técnica de muestreo, muestreamos a tantos chicos, mandamos los análisis al Malorán, vemos la prevalencia, decimos, ah, no, mirá, hay mucho contacto chico con entonces vale la pena hacer el programa, pero el mejor programa es de parasitar a los perros o el mejor programa es concientizar para que el que lleva el perro suelto junte materia fecal del piso para que no se reparta. Hay muchas teorías. Pero el asunto es la vigilancia, y la vigilancia implica datos previos para después poder medir el impacto de lo que vamos a hacer. Si no tenemos datos previos, no podemos medir impacto. Entonces, vigilancia es la primera actividad en todo lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en síndrome urémico hemolítico. ¿Cuántos casos hay por año? ¿En dónde son? ¿Son por comer hamburguesas o salen de los jardines de infante? ¿O salen del matadero? Porque son fuentes de... Entonces uno tiene que saber eso. Y después de saber eso, porque primero hace un estudio de riesgo, de factores de riesgo, investigó, recién después monta las actividades de control. Entonces, vigilancia a muerte. Obviamente, si hay brotes o epidemias como ahora en COVID, usamos la vigilancia en eso. Y yo ahí puse después estudios transversales, los famosos estudios transversales o descriptivos o estudios de prevalencia. La verdad es que nuestros sistemas de vigilancia nos dan, los regulares, nos dan información de casos. Bárbaro.
los tenemos ahí al ladito. Uno tiene que hacerse amigo del epidemiólogo del hospital para que si hay un caso de SU, de Hanta, de hidatidosis en chicos, de triquina, nos enteremos rápido. Eh, pero la información después es escasa. Entonces los programas que hacen, los programas, hacen estudios de prevalencia. ¿Para qué? Para ver cómo anda el programa. Entonces, esto es lo más práctico que hacemos en los servicios de salud pública veterinaria, y ahora después vamos a hablar de algunos de ellos. Entonces, esto es una actividad, la actividad de ir a sacar sangre, de ir a juntar materia fecal de perro, la actividad de ir a sacar sangre de chancho, de oveja, o la actividad de hacer ecografía en chicos, o son todos estudios transversales, a los cuales le podemos agregar investigación de factores de riesgo eh, para mejorar nuestro conocimiento de la enfermedad o no, o son solamente estudios de prevalencia o son también estudios de prevalencia y factores de riesgo. Después vamos a ver algunas cosas de eso. Y después le puse ahí casos y controles. No tenemos la costumbre, estudio de prevalencia hacemos a patada, es lo que más hacemos. Estudios de casos y controles, no. Pero no los hacemos por vagueza. Porque en realidad transformar un estudio transversal en un estudio de casos y controles es muy sencillo. Simplemente hay que empezar a trabajar con epidemiología. Entonces, si uno tiene casos de una enfermedad, puede tener estudios de casos y controles sin ningún problema. Son fáciles de hacer, son rápidos y son baratos. Habrán visto que estudios del corte no les pongo porque no los hace nadie en servicios como los nuestros, ni casi en ningún servicio de epidemiología. Entonces vamos a poner algunos ejemplos prácticos de algunas cosas, de cómo vincular la cadena epidemiológica y nuestro pensamiento, y de allí a la actividad práctica. Primero que se me ocurrió fue la aparición de hantavirus en el 97, que la sufrimos y la pasamos muy mal. Muy mal porque se nos moría mucha gente, se murió mucha gente. Entonces, si uno piensa cuando llega Hanta, Hanta había sido diagnosticado en Estados Unidos unos años antes, los que estábamos en Río Negro no sabíamos de su existencia directamente. Cuando nos dijeron hantavirus, ¿qué es eso? Empezó a buscar un poco de información. Entonces, ¿qué se sabía cuando nos dijeron Hanta? Porque el agente etiológico era un virus Hanta, nada más. ¿Qué es lo que no sabíamos? ¿Cuál era el reservorio? Se sabía que es transmitida por roedores, pero no se sabía qué reservorio era el de nuestro hantavirus en Río Negro, y hay 22 especies de ratones. Obviamente no sabíamos el mecanismo de transmisión, puerta de salida, puerta de entrada, mecanismo de entrada, cómo. Ni cuál era la fuente de infección, ni por qué se enfermaba la gente. En ese momento, todo el esfuerzo se puso en la investigación de reservorio. Cuando digo todo el esfuerzo, era la obsesión. ¿Qué ratón maldito era el que transmitía la enfermedad? El esfuerzo de captura de roedores para hacer dulce de leche venían del CDC de Estados Unidos, venían de Pergamino del Instituto Nacional, venían del Malbrán, y todo era reservorio, reservorio y mecanismo de transmisión. Al final se identificó el Origorizomi longicaudatus, bien, pero se nos seguía muriendo gente, como moscas. Íbamos a Bariloche, nos quedábamos varios días ahí con Odila, venía la gente de Nación, Chuic, y, y se habían enfermado 3, se morían 2 de los 3, y donde se infectaron, y otra vez a cazar ratones alrededor de la casa, y donde se infectaron, y a cazar ratones, y nunca encontramos ningún nexo ni ninguna factor. Después los epidemiólogos de campo, que éramos nosotros, que éramos muy verdes, empezamos a ver cosas raras allí. Cosas raras en el sentido de que parecía que se contagiaban uno al otro, que había algún cosa, se enferman muchos médicos, enfermeros, contacto de casos, pero venía lo del CDC, que son los que saben, y decían no hay transmisión interhumana, no hay transmisión interhumana. Entonces todo el esfuerzo se seguía poniendo en el reservorio y en encontrar los mecanismos de transmisión, pero a través del roedor. Bueno, tuvimos meses con eso, y se nos murieron como, me acuerdo si fueron 18 casos o 22 casos. Después cada vez empezó a haber más evidencia de que había transmisión interhumana,
que había huéspedes susceptibles humanos y que había que poner el ojo en eso, hasta que el Malbrán finalmente logra demostrar que hay transmisión a través de biología molecular, que el mismo virus fue pasando de una persona a la otra, entonces que la transmisión era interhumana. Entonces, todo el esfuerzo que poníamos en el reservorio y en las medidas de prevención de reservorio no servían para cortar la cadena de transmisión, porque para cortar la cadena de transmisión lo que había que hacer era aislar a las personas y usar medidas de bioseguridad del personal médico. Y no tenía nada que ver con el primer caso, era por ratón. Pero todo lo demás tenían que ver con transmisión interhumana. Esto nos llevó meses, meses. A mí me hicieron revisar hasta la camioneta en Buenos Aires de un tipo, de un juez que se había enfermado él y el núcleo familiar, y que la discusión era de si no se había metido un ratón adentro de la camioneta y el aire acondicionado había repartido el virus adentro y por eso se había enfermado una persona en Buenos Aires. Pues ya no puede ser, pero meses llevó esto hasta que primero se enferma una médica en Buenos Aires, que su único contacto era atender un paciente de Janta nuestro. O sea, eso ya no había ninguna forma de negar que era transmisión interhumana. Ahí se vuelve para atrás y después sale el Malbrán. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, porque lo dice el que sabe, en este caso era el CDC, ¿cómo le íbamos a discutir nosotros? Éramos todos jóvenes, flacos y buenos mozos, a discutir al CDC que nos parecía que no era, cuando lo sugeríamos, porque uno veía cosas, se había enfermado este señor y se había enfermado esta señora, pero que no vivía con el señor, sino que se encontraban a sola con el señor, cosas truchas, eh, y parecía que había transmisión interhumana, pero no. Entonces, bueno, pagamos mucho esa falta de perspectiva por cerrarnos a lo que era en ese momento el conocimiento científico existente, pero cuando vos empezás a ver que hay otra cosa, uno tiene que dar lugar a la investigación. Entonces aquí nos concentramos en el ambiente y nos olvidamos de la cuestión del huésped susceptible, ¿no? Pensamos en agente ambiente y en realidad el problema era el huésped susceptible. Pero aprendimos de que había transmisión interhumana. Ahora, fíjense, y esto es lo terrible, a nosotros nos pasó, pero bueno, era una enfermedad nueva, no se conocía en el mundo, esto es como el COVID, lo de Hanta fue como el COVID, nadie sabía nada, y los que venían a enseñarnos tampoco lo sabían todos, ellos no sabían que el virus Andes era distinto a los otros virus Hanta. Eh, y después lo supieron. Pero en el 2018 hay un nuevo brote no nuestro, sino en Epuyén, en Chubut, cerquita nuestro. ¿Y qué pasa en ese brote? Empieza a haber un mecanismo donde mueren y se empieza a contaminar gente. Y sigue el brote, se va expandiendo y no lo pueden parar. Entonces uno dice, pero esto es transmisión interhumana, porque lo veía yo en televisión y decía, es transmisión interhumana. Una señora decía, yo la fui a ver al hospital y le pusieron barbijo. No, estuve charlando una hora con ella y al otro día la señora estaba enferma. Exactamente lo que nos había pasado a nosotros, pero a nosotros nos pasó cuando no se sabía. No había conocimiento científico. En el 2018 había conocimiento científico, pero se olvidaron de leer el conocimiento científico. No leyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a trabajar como trabajamos nosotros en el 10 años antes, a cazar ratones, a como dé lugar, en el lugar de la fiesta, en la casa, en todos lados, a cazar ratones. Y no aislaban a nadie. Y recién cuando tuvieron la tercera ola de contagios, empezaron a pensar de que la cuestión podía ser de huésped susceptible. Un brote exactamente igual que el de Bolsón años antes, el de Bariloche-Bolsón, pero con una diferencia. Ahora el conocimiento científico estaba. Alguien no se pusieron a leer. Algo tan elemental. Entonces vos escuchabas explicaciones, pero hasta por televisión, yo lo escuché al ministro de Salud de Chubut diciendo, no, es un supervirus que ha mutado. Y le voy a decir más, había una, no sé si Julia habrá llegado a estar en esa, creo que no, le estaban dando una clase de hantavirus a los residentes ahí en Viedma, en el nivel central. Yo llegué de casualidad y me agregué a la charla. Y quien le estaba dando la charla, que era del área de epidemiología del ministerio, le estaba explicando que el brote de Chubut era por un
había una mutación del virus que se había puesto mucho más letal y que eso era todo novedoso, que yo dije, pero esto es igual que lo que pasó hace 15 años atrás. ¿De qué te está diciendo? No, esto es una mutación del virus, ya lo dijeron en Chubut. Una estupidez mayúscula. ¿Y dónde lo sacó? Alguien que trabaja en epidemiología. Conocimiento científico, entonces leer. Y segundo, razonar. ¿Se acuerdan la primera diapositiva esa que les ponía este, eh, sentido común? Si una persona se enferma de Hanta y después se enferman los que viven con él y después se enferma la persona que fue a visitar ese, ¿por qué vas a pensar que es un supervirus, una mutación, que llegó un virus ruso? ¿Qué sé yo? Lo más fácil es pensar que transmisión interhumana igual que la de 20 años antes, que es supervirus. Y decían de lo más, no, es una mutación, este es mucho más agresivo este virus. No, lo que son mucho más estúpidos los que trabajaron, porque hicieron lo mismo que nosotros, pero ya estaba el conocimiento científico puesto. Con esto les digo, hay que leer, hay que pensar. Yo a través de los años, ya tengo 40 años en esto, lo he visto enormemente en hidatidosis, cada tanto reaparece un tema que ya fue debatido hace 30, o hace 20, o hace 10. Y que alguien que se incorpora al trabajo, un nuevo hidatidólogo, lo trae a colación como si fuera una cosa nueva. Y en realidad, no, eso ya lo probamos, se probó, ya eso no funciona. Entonces, uno tiene que, para eso uno no nace con la experiencia, la va acumulando, tiene que leer, porque lo que queda de todas esas cosas es el conocimiento científico a través de las publicaciones. Entonces, si uno quiere decir, che, ¿por qué no hacemos esta actividad? No, pero ya esa actividad ya se hizo y no funciona. Eso ya está, ya fue. No volvamos a hacer lo mismo. Si vamos a hacer algo nuevo, hagamos algo nuevo, pero no volvamos a probar lo que ya hay 5 publicaciones científicas que demuestran que no anda. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en hidatidosis, había éxito en desparasitar los perros, que a 45 días y se erradicaba la enfermedad. Sí, se radicaba, pero ¿en dónde? En Tasmania y en Nueva Zelanda, islas y anglosajonas. Eh, y no es lo mismo. Ahora, como dicen en COVID, pero fíjate vos qué bien que le va en Dinamarca y a nosotros no nos va igual, así que acá esto no funciona. Pero Dinamarca no tiene ni villa miseria, tiene ingreso per cápita distinto, tiene un nivel cultural distinto, no toman mate, son más fríos que un hielo, no se dan besos, tienen comportamientos sociales distintos, económicos distintos, una organización social distinta. Entonces, el agente teológico es el mismo, pero el ambiente y el huésped susceptible es muy distinto. Entonces, yo conozco China. En China le dicen, tiene que meterse adentro de la casa. Y van todas y se meten adentro de la casa. Y no sale nadie. Pero de verdad que no. Y si sale afuera, sabe que lo fusilan. Digamos, tienen un comportamiento social, porque vienen de 50.000 años de emperador, primero los emperadores y después digamos, el Partido Comunista, con un funcionamiento muy, muy vertical y muy socialmente de respuesta, de respuesta a la orden, digamos. Entonces, acá le decimos a la gente, enciérrense y se escapan del hospital por la ventana. Eso no lo hace un chino, pero acá sí lo hacen. Se escapa, no, estaba aburrido y salía a caminar. No, me fui a tomar mate con un grupo de amigos. Pero bueno, ustedes ya sabrán anécdotas en esto de COVID, tiene cualquiera del grupo que está trabajando, tiene una anécdota muy graciosa. Eso en China no pasa, en Dinamarca tampoco. Entonces, cuando uno quiere decir, comparar números nada más, prevalencias, es como fue la misma cosa, como anda acá y como anda allá. Pero no compare. ¿Dónde hay una villa miseria en Dinamarca, donde tenés 500 personas por metro cuadrado y 20 viviendo en la misma pieza? Entonces, eso es pensar en epidemiología, no decir, no, pero la cuarentena acá no funcionó y allá funciona. No, hay cosas que uno tiene que estar pensando justamente en el agente, está muy bien, pero también en el ambiente y en el huésped susceptible, porque realmente tienen mucho que ver. Acá Hanta en el 2018 fue el prototipo de lo que no hay que hacer. No leer, no pensar y no consultar. Porque a 50 kilómetros, cuando le preguntaron a Eduardo Herrero, que dijo transmisión interhumana. Pero lo veía, yo no participé, yo estoy jubilado en la práctica, lo veía por televisión y decían, no es transmisión interhumana, ¿qué están haciendo? Bueno, a uno le parece mentira.
nosotros también nos equivocamos. Se llamaría esta diapositiva. Hace muchos años, unos cuantos, eh, tuvimos un brote de enfermedad gastroentérica en Bariloche. Creo que después hubo otro. Pero en ese momento llegó a haber, acuerdo, no pude encontrar el trabajo, si fueron 1.550 o 3.500, pero una cifra escalofriante de enfermedad gastroentérica. Básicamente en los chicos que venían de viaje, ¿me llaman? Los viajes de egresados. Llegaban y a las horas vomitaban, tenían diarrea y después seguían con su vida normal. Y ahí cometimos un error gravísimo de no pensamiento, todos en cadena. Cantoni, que era el coordinador, Eduardo, que ya estaba en esa época, yo que estaba a nivel central. Empezamos a tratarlo porque estábamos tan acostumbrados a investigar brotes de enfermedad de transmisión alimentaria que lo que empezamos a hacer fue investigarlo como un brote de enfermedad alimentaria. Es decir, esto es una ETA. Gastroentérica igual ETA. Y cerramos la cabeza. El tercer ojo lo cerramos. Y entonces empezamos a hacer inspecciones de todos los colores, averiguar por dónde venían los colectivos, si por Piedra del Águila, por qué lado, dónde podían haberse contaminado. Analizamos toneladas de alimentos, tomaron muestra de agua en todos lados. Y yo decía, qué cosa, ¿no? Solamente se enfermaban los chicos que venían de viaje, no se enfermaban los chicos que vivían en Bariloche. Todo el brote era solamente en ellos, o sea que eran en huéspedes. Pero tuvimos, no sé, yo te diría que meses, 2 o 3 meses, investigándolo como enfermedad gastroentérica. Y era difícil obtener muestras porque, claro, los chicos llegaban, vomitaban, y era leve y se iban. Era muy difícil conseguir muestras. Al final nos salvó el laboratorio, que a la inversa de lo que pasa siempre, que el laboratorio no te salva, sino que llega tarde, lo que te salva es la epidemiología. En este caso, se logró sacar alguna muestrita, no me acuerdo si de materia fecal o de vómito, fue al Malbrán y llegó el análisis de rotavirus. Y ahí hicimos lo que habría que haber hecho de entrada, leer. Rotavirus, ¿qué es rotavirus? No leímos. Entonces, cuando te pones a investigar rotavirus, y el Norwalk y varios virus de esos, son virus de contaminación ambiental. Nosotros jamás pensamos en el ambiente. Craso error. Barbaridad epidemiológica. Nunca pensamos en el ambiente. Siempre pensamos en la fuente de infección. Fuente de ahí, ¿de dónde viene? Y nunca en el ambiente. Entonces resulta que es una enfermedad que el que entra por vía respiratoria, la gente se enferma y se multiplica y larga miles de partículas al ambiente y contamina las paredes y las alfombras de las habitaciones. Entonces, como trabajaban a cama caliente, llegaba el siguiente contingente, la habitación estaba toda contaminada, a las 3 horas estaban todo contaminado y así sucesivamente. Cuando te pones a leer, claro, es la enfermedad típica de los cruceros, cuando se meten los cruceros le agarra diarrea a todo lo que están en el crucero. Es muy común, está lleno de trabajo científico publicado de eso. A pasto, uno más divertido que el otro. ¿Cómo se soluciona? Abriendo la ventana que entre sol y rociando las paredes con un amonio cuaternario para matar el virus que ya estaba. Se amplió el espacio entre que llega un grupo y se va para que haya tiempo de limpiar y de meterse y se acabó el brote. Todo lo que no hay que hacer, lo hicimos. ¿Por qué? Por no darnos los 5 minutos de una reunión de equipo y pensar. Y pensamos que era una ETA, y nos encerramos en la ETA, y doña Rosa dijo que era una ETA, y lo único que investigamos fue una ETA, hicimos parvas de análisis sin sentido, gastamos un montón de plata en el laboratorio, y lo único que había que hacer era abrir la ventana y dejar entrar el sol, y un poquito de amonio cuaternario. Entonces, hay brotes que no son de transmisión alimentaria, pero que tienen que ver con nosotros, y puede ser rotavirus, norwalk, hay varios virus de esos que, bueno, son problemas. Pero lo que yo quiero rescatar de esta epidemiología práctica es que esto nos pasó por no leer, porque si en realidad no hubiéramos puesto a leer antes, alguien podría haber dicho, che, sin el laboratorio, es decir, no será alguna de estas enfermedades que en los cruceros. No teníamos experiencia, nunca la habíamos pasado, eh, y siempre trabajamos con ETA. Entonces, hay que leer. Yo por eso insisto, cuando uno tiene algo medio raro, ponerse a leer y a pensar, ¿no? Y a pensar. Si alimento no podía ser, porque venían por Piedra del Águila
y se enfermaban, paraban en tal parador, se enfermaban, no paraban en tal parador, se enfermaban, iban a este hotel, se enfermaban, iban a este otro también, eran de distintas no había ningún factor común de alimento que se pudiera encontrar, y el agua, menos aún, porque, insisto, se enfermaban nada más que lo que iban a los hoteles. Entonces, ¿por qué nos emperramos en que era alimento y agua? Porque si te ponías a pensar, no era ni alimento ni era agua. Y nos salvó el laboratorio, si no todavía estábamos con el brote. La siguiente situación, hidatidosis. ¿Por qué pongo hidatidosis? Bueno, porque esta fue, en primer lugar, la enfermedad que nos dio fama, y si todas ustedes están trabajando ahí en esa residencia, es gracias a la hidatidosis. Porque hidatidosis eh, tenía el 10% de los días cama quirúrgicos ocupados por enfermos. Entonces fue una de las pocas veces que yo tenga memoria que las autoridades de salud, médicos, buscaron un veterinario porque era un problema muy grave en términos de 30 días de internación por paciente, eran grandes cirugías, costos altísimos, mucha mortalidad, y insisto, muchísimo, había 200 casos al año en una provincia con la mitad de habitantes que ahora. Entonces, bueno, nos hicimos famosos gracias a esa enfermedad, sobre ese grupo que trabajó en hidatidosis, se formó salud ambiental, y de alguna forma gran parte del espacio que hoy ocupamos se lo debemos a esta enfermedad, que hoy día ya se habla mucho menos porque por suerte hay pocos casos. Pero obviamente yo me crié con esto y es mi enfermedad, en la que a mí me gusta trabajar. Entonces, ¿qué tenemos hoy en hidatidosis? Mucho conocimiento. De cualquier tema que vos agarres de hidatidosis, sabemos mucho. Tenemos los médicos que más saben de tratamiento con albendazol del mundo, tenemos los mejores cirujanos, o muy buenos cirujanos, antes eran los mejores seguros, algunos ya se jubilaron en la época de las grandes cirugías. Tenemos una experiencia epidemiológica importante, somos los primeros con la vacuna, en fin, de todo lo que vos agarres de hidatidosis sabemos mucho, este grupo. Pero además de eso, si entras a buscar información científica, obviamente siempre hay cosas nuevas para ver y aprender. Y ahí donde uno empieza yo vuelvo a insistir en esta cosa del razonamiento lógico, ¿no? Hoy día si uno entra en PubMed a ver y pone equinococosis, te llueven trabajos de cepas, de cepas. Que la G5, que la G3, que la G1, que la cepa camello, que la cepa león, que la cepa rinoceronte africano. Es una locura, lluvia de trabajos de cepa. Vas a los congresos y mesa de cepas. Y vos decís, ¿hay que trabajar en cepas? No, por favor, no rompan, no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad práctica, no te cambia el programa de control, no te cambia el tratamiento. Entonces la cepa es un tema para las universidades. ¿Usted quiere laburar? Sí, labure. Para Malbrán, si quiere. Lo más que hacemos es, ¿no me podés mandar unos quistes? Y nuestro cirujano dice, bueno, te mando, y le mandamos 3 quistes y ya está. Pero no lo usamos para nada. Entonces, el conocimiento científico puesto al servicio de lo que hay que hacer. Entonces, hoy día sabemos que lo podemos cortar con Praxiquantel, que funciona bien, y lo podemos cortar con vacuna. Cada una de esas dos herramientas tiene problemas, esta no es una clase de hidatidosis, pero ninguna es mágica. Las dos son 100% eficaces, en el sentido de que cualquiera de las dos es 100%, una mata todos los parásitos y la otra impide la infección, 100%. Pero bueno, ni le podemos dar la pastilla al 100% de los perros, ni podemos darle las 3 dosis de vacuna al 100% de las ovejas. Entonces hay fallas. Como hay fallas, y acá viene la otra actividad práctica, nos metemos con el hombre. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver con el hombre? Porque somos salud pública veterinaria, tenemos que trabajar con los animales. Sí, pero trabajamos en el Ministerio de Salud. Y como trabajamos en el Ministerio de Salud, el que nos paga el sueldo y el que nos evalúa, el que nos compra las camionetas y el que nos da presupuesto, y el que hace política y vive son médicos y el sistema de salud. Entonces, le importa un comino si los perros están infectados, si la vacuna es eficiente, lo que le importa es el hombre, las personas. Y a nosotros, éticamente también, porque nosotros no laburamos para desparasitar perros, ni laburamos para tener ovejas vacunadas. Laburamos para que la infección no llegue al hombre. Y si llega al hombre, el objetivo de los programas de control que manejamos nosotros es que ese hombre se vea beneficiado con la mejor atención médica que parte de un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno.
Entonces, ¿quién organiza esas actividades? ¿Los médicos cirujanos? No. ¿Los médicos generalistas? No. ¿Los veterinarios? Sí. Entonces, el programa siempre tuvo en sus inicios un sistema de búsqueda activa. Empezó con serología, con DD5, después pasó a la ELISA y ya desde hace 10 años es la ecografía masiva en chicos. Entonces, ¿cómo medimos el programa? Con ecografía masiva en chicos. ¿Quién las organiza? Nosotros. Tenemos que supervisarla, estar encima, organizarla. No hacemos las ecografías, pero la generación de la actividad surge del grupo de salud pública veterinaria. ¿Nos corresponde? No sé, sí, porque en realidad lo que nos permite entrar a los hospitales y trabajar con los médicos y con los demás son las acciones sobre el hombre, porque también a los cirujanos le importa poco los perros infectados. Entonces ahí que tenemos, primera cosa que le puse vinculada a la epidemiología, gerencia. Uno puede repartir pastillas en los hospitales, pero si uno no hace gerencia, y la gerencia es la presencia, la evaluación de datos, el estar encima diciéndole, che, pero te subió la prevalencia, te bajó la prevalencia, tener 2 casos, un aumento en la tasa, la epidemiología práctica en cada uno de los hospitales rurales se llama gerencia. O sea, la epidemiología aplicada se transforma en gerencia sobre el que tiene que hacer la acción. Porque obviamente la acción no la van a hacer ustedes. Ustedes hacen alguna. Vamos a vacunar ovejas o vamos a juntar materia fecal al campo o le sacamos sangre a los chanchos. Pero la gerencia después queda en el nivel hospitalario, en la mayor parte de los programas. Y ahí viene otro concepto asociado a la epidemiología práctica, que es estimar coberturas. No podemos trabajar en ningún programa de control si no estimamos cobertura. Entonces, cuando me dicen, no, vamos a organizar una campaña de vacunación antirrábica, qué bien, ¿a cuántos perros van a vacunar? Y tenemos 2000 dosis. Y no dejamos de romper las pelotas. ¿Qué una cobertura del 2%, del 3%? Cualquier cobertura de algo para que sirva tiene que ser el 70%. Están viéndolo en COVID, inmunidad de rebaño, 70% de las personas tiene que ser. Si no, no es cobertura. Entonces, uno tiene que estar viendo cuál es la cobertura de desparasitación en perros, la cobertura de vacunación en las ovejas o la cobertura de cualquier cosa que uno está haciendo. El concepto de cobertura es un concepto de epidemiología práctica. Y hay que tenerlo en la cabeza. Todas estas cosas tienen que estar metidas en el mate automáticamente como si manejaran. Y el sistema de vigilancia. ¿Cuál es el sistema de vigilancia? Bueno, cambia. Entonces uno tiene que tener presente en las enfermedades con las cuales trabajamos cotidianamente. No estamos hablando de leptospira, ni estamos hablando de brucelosis canina, ni de cualquiera de otras de esas pavadeces. Estamos hablando de un programa central que tiene actividades importantes porque es una zoonosis prevalente. Y tiene que tener un sistema de vigilancia. Sistema de vigilancia incluye las acciones sobre el hombre y la medición de las acciones que hacemos en los perros y en los campos. ¿Cuál es? Bueno, hay que verlo. Va cambiando. Ahora estamos, por ejemplo, en un momento en el cual no tenemos sistema de vigilancia, salvo la ecografía en chicos, porque el laboratorio no funciona. Y ahora, ¿qué es lo importante en el sistema de vigilancia? ¿Qué tendríamos que estar pensando hoy en el sistema de vigilancia de hidatidosis? ¿Qué puede haber? ¿Alguna me puede decir qué va a pasar con hidatidosis el año que viene? ¿Relacionado a qué? Pregúntenme. ¿Va a subir o va a bajar la enfermedad? ¿Qué les parece? Pueden hacer así o así. Para mí, menos. Ustedes fíjense que es todo COVID ahora. Entonces, cuando uno analiza ambiente, ¿en qué ambiente estamos hoy día? En el ambiente del COVID. Cada hospital hoy día está en ambiente COVID, trabajando por y para COVID. Todo el recurso humano está puesto en COVID. ¿Ustedes piensan que en los hospitales rurales que tienen que desparasitar perros están saliendo activamente a cumplir la ronda de desparasitación en perros? Nosotros estamos saliendo a obtener alguna muestra de alguien. ¿Hay alguien haciendo una ecografía en chicos? Nada. ¿Está bien o mal? Y es la realidad, es lo que hay, porque uno puede querer que trabajen en hidatidosis, pero están trabajando en COVID todos. Entonces, no se están desparasitando perros en la misma proporción, probablemente uno puede pensar que va a aumentar la prevalencia en establecimientos ganaderos. Y si aumenta la prevalencia en establecimientos ganaderos, uno puede estar pensando que va a aumentar la prevalencia posterior en los chicos. Entonces ya tendríamos uno que estar pensando en hacer buenas campañas ecográficas el año que viene y el siguiente para medir el impacto y poder decir, mirá lo que logró el COVID.
ahora ya nos vacunamos, se terminó el COVID, pero yo tenía un 10% de campos infectados y me lo llevó al 15% porque dejamos de desparasitar, y fíjate el rebrote que tenemos en Chico dentro de 2 años. Hay que pensarlo, hay que hacer el diseño de eso, ya tendríamos, yo le estaba charlando el otro día con Aresa, hay que estar haciendo el diseño de cómo medir el impacto de COVID en, en los perros, ahora, y pensar en un par de años en los chicos, porque es interesante saberlo. ¿Qué pasa cuando todo el servicio de salud gira hacia una cosa que nos deja fuera? Nos elimina nuestros programas o estos programas, porque está bien que ahora estemos metidos en COVID, es la emergencia, y todo salud mental debería estar en eso. Pero digo, entonces, sistema de vigilancia hay que pensarlo, hay que estar pensando esta realidad de hoy. Uno está pensando en COVID. Muy bien, la patrulla, vamos con la patrulla en Chuele, vamos a los centros de salud, seguimiento de casos, todo está muy bien. Pero tenemos que empezar a pensar acá cómo va a impactar esto en las enfermedades que nosotros manejamos. Y en las enfermedades que nosotros manejamos y de las cuales somos responsables, tenemos que empezar a pensar cuál va a ser el efecto del COVID y empezar ahora a hacer el diseño de cómo medirlo para cuando el año que viene estemos vacunados y podamos volver al campo, poner a hacer una medición con coprantígeno, pero parece que hay que hacer el diseño, hay que ver el laboratorio, hay que ver el tamaño de la muestra, hay que ver la selección de la muestra, porque pensar en un sistema de vigilancia es todo eso, es lo que ustedes vieron en grado, en muestreo, en toma de muestra, y todas esas cuestiones que tienen que ver, que en esa charla de estudio de campo les pongo algo. Veamos, ¿dónde estamos? Ah, no, la anterior, me pasé el algo porque es muy parecida. ¿Cómo se retrocede esta porquería? Ahí está, Chagas. Chagas es lo mismo. Vos que andás por Valle Medio, la de Bariloche no, pero el problema de Chagas, teníamos muchísimo problema de Chagas en la provincia, sobre todo en Balcheta, en San Antonio, y en Cuy, y todo lo que es la costa del río Colorado. En su momento, ¿sobre qué eslabón de la cadena actuamos? Sobre el reservorio. Empezamos a matar vinchuca con uso masivo de insecticida. Meta insecticida, palo y palo a la vinchuca. Tratando a su vez, como se empezaron a usar piretroides, de limitar la fuente de infección a las personas, teniendo casas con un sistema de vigilancia basado en biosensores y rociado masivo. Así que sobre ese eslabón trabajamos. Y acá volvemos a lo mismo, es un programa regular, donde el objetivo es cortar la cadena a partir de, en ese momento, de la actividad de rociado. Ahora es más vinculada a detectar la fuente de infección solamente, pero también hace falta gerencia, hace falta acción sobre el hombre, el diagnóstico en chicos de 0 a 4 años, porque pueden ser tratados. No podemos comer chicos de 0 a 4 años, porque hasta los 10 años los tratás y es 100% eficiente. Entonces, pues sí, pero yo no tengo nada que ver, no, sí, el programa Chagas es nuestro e incluye el diagnóstico y tratamiento en los chicos. Entonces hay que tenerlo armado y para eso hace falta gerencia, porque no basta con tener el medicamento, sino que hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer el seguimiento, hay que llamar al médico, los médicos rotan, vienen médicos nuevos, no tienen idea, etc. Nuevamente el problema de la cobertura, esto funciona si hay buena cobertura, y el problema de qué sistema de vigilancia usamos para seguir viendo que estemos libres de la transmisión vectorial. ¿Y por qué tenemos que seguirlo vigilando muy atentamente? Porque tenemos mucha población migrante. Ahora, patrulla COVID, llegan una parva a Valle Medio, después llegarán al Alto Valle, y son gente que viene del norte, y muchas veces vienen con los atos con vinchucas adentro. Entonces solemos tener problemas de rebrotes vinculados a la población golondrina. Hornos de ladrillo, que son mucha gente también del norte. Entonces el sistema de vigilancia tiene que hoy estar pensando no en rociados masivos, que ya no los hacemos más, porque no hace falta, pero sí la detección temprana de brotes, para que un día no nos demos cuenta que la tenemos metida otra vez en todo el Valle Medio, por ejemplo. Entonces, en este caso, la epidemiología práctica es la organización del sistema de vigilancia para detectar rápidamente las fuentes de infección. Otra patología que trabajamos, ¿cómo estamos? Estamos bien.
es triquinosis en Sierra Grande, por ejemplo. Ahí el corte de la cadena de transmisión, acá no nos metimos ni con los criaderos, ni con la fuente de infección. Lo único que hicimos fue serología, en una época en la cual la serología era nueva. ¿Qué quiere decir? Empezamos a detectar los chanchos positivos vivos y los matamos. Entonces empezamos una estrategia en este programa de eliminación del parásito por sacrificio de los reactores. Hasta llegar a que todos los huéspedes susceptibles, todo el resto de los chanchos, están sanos. Y esto es lo mismo, cortamos la cadena de esa forma y volvemos a tener una necesidad de gerencia y de mantener un sistema de vigilancia para que no nos vuelva a aparecer la triquina en Sierra Grande, que habíamos tenido unos brotes terribles. Nunca lo pudimos o se pudo extender a otros lados esta técnica, pero ahí está Viedma tratando de fabricar antígenos y hacerlo. Pero acá el programa fue distinto, sacrificio. Acá nunca trabajamos con factores de riesgo, buscando, haciendo otro tipo de investigación, solamente detectar positivos y matarlos. Bueno, ahora tenemos COVID. Yo quería hacer solamente una reflexión de COVID, y es que acá nos metimos con la gente y sabemos mucho de la biología de la gente. Les insisto, 75.000 trabajos científicos publicados. Y nos metimos con la cuarentena para protegernos de la contagiosidad que tiene este agente etiológico. Con el diario del lunes es fácil decirlo. Lo que podemos decir ahora es que estuvo muy buena la medida de control, nos permitió ganar tiempo para que se monten las estructuras de salud y poder atender a los casos, porque si no hubiera sido una masacre. Pero realmente creo que no se consideraron debidamente, lo digo hoy con el diario del lunes, las cuestiones vinculadas a lo social y a lo psicológico dentro del ambiente. Entonces, cuando hicimos la cuarentena, por ejemplo, había casos nada más que en Buenos Aires, pero metimos en cuarentena en todo el país. Nosotros en Viedma no teníamos casos, y los casos llegaron acá ahora, hace un mes. Hasta hace un mes no teníamos ningún caso. Y en realidad teníamos que tener en cuarentena ahora nosotros, pero ya no hay capacidad social o psicológica de hacer la cuarentena. Entonces uno se pregunta, ¿estuvo bien hecha? Sí, estuvo bien hecha, pero a lo mejor hubiera sido mejor hacerla solamente donde había casos y a los otros dejarlos vivir tranquilo hasta que lleguen los casos y meterlo en cuarentena en ese momento. Y es fácil decirlo ahora, pero lo importante de estas cosas es que uno tiene que tener análisis crítico de lo que se hizo, de lo que hace, para después planificar, esto como lo de Hanta que nos pasó. Bueno, ahora ya sabemos que además de los ratones se transmite interhumano. Bueno, ahora ya sabemos algo más de COVID. Entonces, si el año que viene nos viene algo que no sea COVID y viene el nuevo patógeno, bueno, estar pensando que estas cuestiones de las cuarentenas o de la estrategia de control hay que adaptarla a lo mejor con otro criterio. A lo mejor teníamos metido preso a todos los aviones, los que venían en avión de afuera trayendo virus, qué sé yo. Había otras estrategias más que a lo mejor uno hoy día tendría que discutirlas, no con el sentido de grieta de discutir lo que hace el gobierno, sino con el sentido técnico, científico, decir, bueno, se hizo esto y tuvo estos resultados. ¿Qué otras opciones podría haber habido? Porque si nos viene la segunda ola, ¿cómo la manejamos? Porque con un poco de suerte hay vacuna y no viene la segunda ola, pero la gripe española mató más gente en la segunda ola que en la primera. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gente estaba cansada justamente de la cuarentena y de los cuidados. Entonces, bueno, hay que analizarlo porque las enfermedades nos tienen que dejar la enseñanza de cómo manejarlas a futuro. Esa o las que vengan parecidas más adelante. Esto está en la otra charla, la saqué de ahí, pero siempre me gusta volverlo a poner, porque tiene que ver, yo insisto mucho con el conocimiento científico. Por favor, no se coman la falta de conocimiento científico. No, esto es así, no le crean a nadie, ni a mí, a nadie. Siempre hay que ver de dónde viene la experiencia. Lo que está abajo de todo son las experiencias individuales, que son muy valiosas. A mí me pasó esto, yo lo cuento y me pasó esto, bárbaro. Pero es mejor si vos lo organizás y haces una serie de casos, entonces ya tu experiencia individual ya es una experiencia de 20 casos.
y después vienen los estudios longitudinales, que son los que nos dan mucha información, y después los de casos y controles. O sea, que uno, el conocimiento, tiene que darse cuenta que lo tiene que ir construyendo de abajo hacia arriba, sí. Pero uno tiene que analizar cuando le cuentan algo de dónde viene, si es de la experiencia individual o es un trabajo publicado de un estudio descriptivo o de un estudio de factores de riesgo o de un estudio de casos y controles. Y entonces, entrando en la última parte, si todavía tienen ganas de escuchar un rato más, un poquitito de estos estudios descriptivos, que los usamos dentro de los sistemas de vigilancia y donde hay que tener en cuenta la sensibilidad y especificidad de las técnicas que estamos usando. Nunca se olviden de eso. Ah, pero me dio positivo. Ah, ¿qué te dio positivo? Te dio positivo esa porquería que si tirás una moneda al aire lo mismo. Entonces, eso uno lo tiene que tener presente permanentemente. Me dio, no, da positivo. ¿Qué da positivo? Y sí, te da una ELISA positivo, quiere decir que una vez estuvo en contacto con el agente etiológico. No quiere decir que esté enfermo, ni mucho menos. La tendencia de la enfermedad, sí, las técnicas que yo uso me tienen que servir para ver tendencia, eso es lo que importa. Estudiar factores de riesgo es un elemento importante y a veces es una planilla. Eh, y ahí abajo, consentimiento informado. Hoy día, el consentimiento informado de lo que vamos a hacer es importante. Cuando yo empecé a trabajar, entrábamos a una escuela con aguja y jeringa. Venimos a sacar sangre, señorita, ahí los chicos ponían el brazo, la bioquímica le sacaba sangre y nos íbamos al carajo. Ahora llegamos a hacer eso, vamos todos presos. Hoy día, para mirarlo a los chicos, hay que mandar el consentimiento informado, que lo firmen ante los padres, que la escuela lo sepa. Es así y está bien que sea así. Así que hay que tenerlo muy presente eso. Vinculado entonces estos estudios transversales y la vigilancia al control de las enfermedades endémicas, porque a mí lo que me interesa siempre es que tenemos que poner nuestro conocimiento, como se darán cuenta, al control de enfermedades endémicas. Entonces, ¿qué hacemos? Estudios poblacionales que nos permiten clasificar en enfermos y sanos. Si tenemos ganas, y se presta, podemos además meter un cuestionario de factores de riesgo para identificar expuestos y no expuestos. No es mucho más trabajo agregar esto. En triquina no lo hicimos, en hidatidosis lo hemos hecho varias veces y ustedes van a hacer algo. Recuerden que estos estudios transversales, si uno los sigue haciendo todos los años, algo más o menos parecido, o cada tanto, sirven para medir tendencia. No son solamente para algo. Si yo hago una ecografía en chicos, además de diagnosticar los casos y tratarlos, si lo hago todos los años, puedo ir viendo cómo se modifica la prevalencia. Lo mismo en triquina, en Sierra Grande, por ejemplo. Recuerden también que cuando hacemos estudios transversales se corresponde, si uno quiere hacer modelación o modelos matemáticos, con distribución binomial. Si se acuerdan algo de distribución binomial es tirar la moneda al aire, sale cara o seca. Acá sale positivo o negativo. Es decir, que si uno va a buscar un estadístico, va a trabajar con un modelo de distribución binomial. Mientras que si trabaja con incidencia, recuerden, están trabajando con modelos de Poisson, que son más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, estudios transversales es lo que más hacemos, y esto es lo que estas son las viejas fotos de Arecolina, esto no lo hacemos más, espero que las puedan participar de alguna playa que hagamos para que hagan alguien para juntar parásitos, porque solamente lo usamos para eso. Hoy día hacemos copro, ELISA, pero lo que importa de esto es lo mismo. Es muy lindo ir al campo, hacemos la fiesta, trabajamos, cualquiera sea la técnica diagnóstica. El asunto es si eso después lo llevamos a datos y con esos datos evaluamos el programa, vemos por qué hay perros positivos y tratamos de llegar con las medidas correctoras. Si solamente vamos al campo a obtener muestras, somos, con perdón de la palabra, recolectores de mierda o de sangre, pero no estamos haciendo epidemiología. Y con ecografía, que es lo mismo, pero con chicos, y lo mismo con la vacuna. Esto es, si vamos a vacunar, es muy lindo, la pasamos bien, pero el asunto es el análisis epidemiológico de la información para transformarlo en un producto, en un análisis transversal. Y todo eso después llevarlo a publicaciones. Fíjense que todo lo que hemos hecho en Río Negro está publicado. Cerrando, última parte de la charla. Así como obtenemos las muestras, podemos obtener datos de factores de riesgo. ¿Qué es obtener datos de factores de riesgo? Uno hace una encuesta en la cual hace preguntas, cuestionario cerrado,
Esta es una que ustedes van a procesar, van a tener que trabajar con esta. Entonces, ¿qué pasa con estos cuestionarios? Bueno, en primer lugar, uno los piensa antes, después hay que ver quién los aplica, porque no hay que inducir respuestas, y quien lo aplica tiene que saber que hay que completar todos los casilleros, o sea, no hay que dejar preguntas sin contestar. Sí, ¿por qué? Bueno, pero si el señor no quiere contestar, insistile, que te tiene que contestar. ¿Come o no come verdura? No la puede dejar en blanco. ¿Sí? ¿Por qué no la puede dejar en blanco? Porque cuando después vos llevas esto a la base de datos, si vas a trabajar con Epidat, no hay problema. Pero si lo querés llevar a Stata para hacer multivariado o que un estadístico te procese los datos, toda la fila del caso de esta persona que entrevistaste, este cuestionario 1, que tiene una pregunta en blanco, es eliminada. Los software la eliminan. Entonces perdés a un entrevistado porque dejaste un casillero en blanco. Es una pavada. Entonces, quien hace las entrevistas tiene que completar todos los casilleros. Grábenselo, primera cosa. Después sobre diseño de las encuestas y demás, eso queda para otra charla, pero sí es importante en lo práctico esto. Buen cuestionario, pocos entrevistadores bien entrenados y que completen todos los casilleros. Lo mismo pasa, esta es una planilla, creo que se ve para el corno, pero no tenía una linda, de recolección de datos cuando vamos a vacunar. ¿Qué es recolectar los datos? Hacerle preguntas al señor, ¿cuántas ovejas tiene? ¿Cuántos perros tiene? ¿Cómo están las instalaciones? ¿Siempre usamos la misma planilla? No, porque en algún momento queremos hacer un relevamiento de instalaciones y ponemos los datos, y en otros datos solamente registrar las ovejas vacunadas. Pero si yo no registro cuántos corderos están existentes, porque no lo pregunto, no puedo sacar después la cobertura. Entonces, aunque a vos te parezca mentira, todas estas planillas las recibía yo. Todavía hasta el último año las recibí yo. Me las mandan a mí, entonces yo las tengo que cargar. Cuando las tengo que cargar, me da ganas de volver al terreno y matarlos, a los que están en terreno, a Eduardo Herrero, a Mujica, a todos. Porque llenaron la mitad, usaron una planilla que era de 4 años atrás, que no tiene un dato que este año habíamos decidido recolectar, porque el nombre del propietario, que todos sabemos que hay que poner el nombre que figura en la base de datos, de golpe el señor vendió el campo, o hay un criadero, un criancero nuevo, entonces pone el nombre, el del criancero. Y cuando yo voy a la base de datos para pasar los datos, no existe ese tipo. Y hace 10 años que estamos yendo a laburar. Entonces, Guillermo, ¿quién carajo es Eudosio? Ah, no, ese es el puestero de fulano. Pero la concha. Bueno, parece mentira. Gente grande, no pueden llenar una planilla. Lo vamos a poner en órbita, Edmundo. Lo vamos a poner en órbita nosotros. No, es una... Y de golpe el otro de Río Chico te manda una planilla. No, pero esta planilla no es la planilla. Bueno, entonces completar la base y después, claro, después sacar el paper es fantástico. Pero los malabares que tenés que hacer con el procesado estadístico para que te den los datos, porque vienen mal, no lo pusieron, o te mandan una fotocopia que no la podés leer. No, es catastrófico. Mira, epidemiología aplicada, buenas planillas, bien llenas, siempre la misma, no papelito de carnicería. ¿Por qué? Porque la información hay que pasarle a una base de datos. El trabajo no termina juntando la mierda, si vamos a hacer copro, ni vacunando ovejas. Eso es la parte física. Después hay que ir a la oficina y la información pasarla a una base de datos. Mi expectativa es que lograr que alguien haga esto, o muchos hagan esto, antes que yo definitivamente deje de hacerlo. Después con eso hay que hacer los análisis estadísticos y después con eso los análisis epidemiológicos, porque eso es de fondo lo que importa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tuvimos perros infectados después de 10 años de vacunación? Entonces, no basta con decir, aparecieron 2 perros. Hay que hacer la investigación de foco. ¿Por qué? Y entonces ahí viene la discusión, ¿por qué no vacunamos las cabras? Bueno, y habrá que vacunarlas y ahí desarrollar, que es lo que estamos haciendo ahora, nos mató el COVID, un diseño de investigación para ver si las cabras cumplen algún rol en la transmisión y nos equivocamos al no vacunarlas, porque no está mal decir nos equivocamos. ¿Por qué no las vacunamos? Porque era mucho laburo. Esta es la verdad.
era duplicar el trabajo y la única cepa es la ovina, y si uno piensa, la gente no come tanta cabra. Bueno, había algunos elementos para pensarlo. Y además agarrar las cabras era bastante más difícil que las ovejas. Vacunamos las ovejas. Ahora, al final del proceso, vos tenés que decir, bueno, pero no elimino porque no vacuné las cabras. Entonces, ahí te quedan dos alternativas. O vacunás las cabras, pero es el doble de trabajo, es mucho costo, mucho esfuerzo físico, o mejoro la desparasitación de los perros donde hay cabras. Y eso es más fácil y más barato, porque cada cuestión tiene una estrategia. Entonces, pero para eso hay que tener una base de datos, hay que hacer análisis estadístico y después sentarse a analizar entre varios la epidemiología de lo que pasó, a ver a quién, y sobre eso diseñar la estrategia siguiente. Creo que esta es la última. Cuando vamos a la base de datos, esto acuérdenselo por favor, porque a mí todavía me cuesta, y trabajo, como les dije, con una chica iba a decir, que hizo conmigo el curso de epidemiología hace muchos años, que después la traje a trabajar a la provincia y que después se fue al OPS a Washington, hizo una maestría, y ahora vive en Buenos Aires y me ayuda en algunos análisis. Entonces ella se enoja conmigo y mis bases de datos. Primera cosa, cuando ustedes tienen una base de datos o una encuesta hecha, por ejemplo, de factores de riesgo, entonces todas esas planillas que ustedes tienen, como se juntó ahora en Ñorquín y Ramón Mejía, 700 encuestas, 700 hojitas. Cuando yo era joven, esas 700 encuestas, cada una con 20 preguntas, ¿cómo se procesaban? Al truco. ¿Se acuerdan cómo se anota en el truco? 5. Bueno, pregunta 1, 1, sí, 1, no, 1, sí, y así las 700. Para cada una de las preguntas, todas con cuadradito de A5. Y después, ¿qué te decía el profesor, la ciencia? Contalos de vuelta, porque era muy fácil equivocarse. Entonces contabas de vuelta. ¿Y qué pasaba? Había diferencias. Siempre, tenías que contar por tercera vez. Ahora tenemos la base de datos, pero la base hay que cargarle, que agarrar las 700 hojitas y algún escriba que las cargue. El escriba que las cargue y tiene que cargarla bien. Y cargarla bien significa que si es hombre o mujer, decidís que lo vas a cargar como H o M, o lo vas a cargar como V corta y M, pero lo que no podés poner es en uno hombre, en otro H, en otro una F de femenino, porque la base de datos no funciona, lo tenés que contar a mano igual. Entonces, primero, lo que uno hace es establecer un glosario. Es esto que está en la parte de arriba. ¿Qué es un glosario? En una hoja vos ponés la codificación que vas a utilizar. Entonces, si es masculino femenino, M o F. Entonces, para acordarte después, porque después esto, un año después no te acordás. Masculino es igual a masculino, F igual a femenino. Fíjense que yo acá, ustedes ven que dice 1 y 0. No sé si llegan a verlo ahí. ¿Dónde está el cosito este? Que en realidad, el resultado de la ecografía dice 1 caso, 0 sano. Porque si ustedes trabajan con EPIDAT, no hace falta pasarla a número, pero todos los estadísticos y Stata y R prefieren trabajar con números. Entonces vos podés cargar la base de datos, porque si no te vuelves loco, poniendo en resultado de la ecografía positivo o negativo, P y N, sexo masculino femenino, M y F, pero después lo que haces es decirle que te transforme todos los F en 1 y todos los M en 0. Entonces te queda una base de datos, como esta que ven abajo a la izquierda, en la cual todas los datos fueron transformados en variable numérica. Es la mejor forma de trabajar cuando se va a usar después Stata o algún otro software. Si van a trabajar con Epidat y es para ustedes, no es imprescindible hacerlo y pueden cargar con masculino, femenino, positivo, negativo. Pero, insisto, cuando después son variables que hay que escribir, asegúrense de que se escriba siempre igual. Porque si el término es la localidad, Fitamiche, y pones siempre Fitamiche. Si te comiste un H y pones 1 Fitami C, ya no te lo va a contar Excel. Entonces, lo vital en esto es
escribir bien usando, que no te equivoques en la escritura. Y cuando tenés que cargar 700 planillas que tienen 50 columnas o 20 columnas, es fácil equivocarse. Así que hay que ser muy paciente y asegurarse de escribir bien. Excel, me imagino que más o menos tienen alguna idea. Ustedes saben, como la batalla naval, filas y columnas, y cada casillero, A1, A2, A3, F1, F2. Entonces, si ustedes ponen números, lo procesa como números, pero si ponen letras, lo va a procesar como letras. Entonces, abajo a la izquierda ven cómo queda una variable que le hemos transformado en numérica. Ponerle nombre a la variable. Esto también, porque si la pregunta que hicimos fue, ¿tiene ovejas cerca de la casa? Esa fue la pregunta. Cuando yo voy a poner la columna, esta acá que dice come B, ¿come verduras? La pregunta es, ¿come verduras cultivadas en su casa? Esa es la pregunta. En la columna, en mi Excel, yo no voy a poner come verduras cultivadas en la casa. Lo que le voy a poner un nombre a la variable. En este caso, por ejemplo, come B. A veces se usa en inglés, entonces uno labura con inglés y te vuelven loco. Pero ponerle un nombre, porque esto después también, si vas a Stata o algún software estadístico, favorece. Ponerle nombres de una palabra sola. Pero eso también lo tendré que tener en el glosario, para que después te acuerdes qué era. Pues, ¿cómo no te va a acordar? Sí, bueno, yo que soy viejo ya no me acuerdo. De golpe estoy trabajando y digo, ¿qué era comer B? Y era comer verduras, era lavar las verduras, o era qué. Y después, en Excel, una de las cosas que tiene es el glosario. Después, en una hoja ponen el glosario. En la segunda hoja, ustedes van a cargar los datos. Si los datos los cargan primero con variables, con letras, EMF, y después los van a transformar en números, copian la hoja y los números lo cambian en otra hoja. Nunca pisen lo que ya tienen hecho. Nunca pisen lo que ya tienen hecho. Graban otra hoja o otro archivo nuevo, como más les guste. Porque después querés volver para atrás, porque te equivocaste en algo, porque no te acordás, y lo perdiste. Entonces, los archivos se graban archivo 1, 2, 3, 4 o distintas hojas. Entonces, en una hoja está el glosario, en otra hoja estaría si lo cargas con letras, y si lo vas a convertir, duplicás la hoja y te quedan las dos. Y en otra hoja la vas a usar para procesar datos. Por ejemplo, este cuadradito de acá a la derecha es la suma que hicimos para calcular los OR, con la fórmula contar si de tal lado del casillero J852 al J855. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Diciéndole a Excel que me sume estos cuatro. Pero este primero, 34, es la suma de los que comieron, una variable, los que comieron verdura y se enfermaron, la segunda de los que no comieron verdura y no se enfermaron, la otra de los que comieron y no se enferman. Son las cuatro posibilidades que van a ir a la tabla tetracórica una vez que ustedes vean estudios transversales propiamente dicho. Pero son las cuatro categorías básicas que uno busca. Comió y enfermó, no comió y enfermó, no comió y no enfermó, comió y no enfermó. Esto se lo hago sumar a Excel. Y estos datos son los que yo llevo después a Epidat. Creo que sí. Entonces solamente les mostraría, para que vean esto, a ver si voy a Excel. ¿Ven la planilla Excel ahí? ¿Se ve? No, no. Oh, ¿y entonces qué hacemos? ¿Por qué no se ve? Espérate, vamos a minimizar. A ver si cierro esto. Ah, se ha detenido la función. Perfecto. Entonces tengo que volver a ponerla. Quiero mostrarles para terminar, compartir pantalla. ¿Dónde carajo está acá? Acá está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, esta es una base de datos Excel que después les voy a decir lo que van a tener que hacer con esto ustedes. En la cual, si pongo a esta hoja,
Bueno, esta primera hoja es la hoja glosario que yo les decía, ¿no? En donde tengo para cada variable el nombre que le puse, debajo tiene escrito, por ejemplo, dice caso nu, es el nombre de la variable, y abajo dice caso primer diagnóstico, caso FER diagnóstico. 1 nuevo, 0 viejo. Entonces, cuando yo no me acuerde qué era esto, vengo al glosario o si se lo tengo que mandar a alguien para que me lo trabaje, de qué se trata. No sé por qué no me cambia las hojas, la consagración. Pero no me deja hacerlo. Puede fallar, dijo. No sé por qué no me deja. Ay, sí, ahí cambió. ¿Cambió ahí? ¿Se ve otra cosa ahora? Sí, sí. Ah, bien. Entonces, esta base de datos, Sí. lo que tiene, ustedes la tienen en la plataforma ahora, más chica que esta, tiene cargado los nombres de las personas, la que ustedes tiene 700 y pico de casos, y todos los datos. Esta está hecha para solamente el pedacito de número de quistes, tenía otra idea. A ver, ahí está, esta. Acá está. Esta tiene grabado, fíjense que todavía acá no le había cambiado el nombre a las variables, están ahí 894 datos cargados, tienen los nombres originales, pero ya está puesta en numérico. Entonces tiene todos los factores de riesgo que fueron estudiados y tiene esta porque está separada, la anterior, los resultados de los tipos de quistes y datídicos que tuvieron los casos positivos. Entonces, a medida que fuimos trabajando con esta, si ustedes ven, yo voy cambiando de hoja, acá recalculamos algunas cosas, entonces acá estimé los OR, para estimar los OR tienen que ver la charla, pero entonces yo tengo acá los 4 números, contar sí de tal a tal, porque la tengo agrupados, contarme los número 2, los número 3, entonces me cuenta los que comieron y no comieron, para lo cual tengo que ordenar la base de alguna forma. Para ordenar la base, ustedes la pueden ordenar desde esta posición, por ejemplo. Ordenar de menor a mayor. Entonces me reordena toda la base en función de ese dato. Entonces, esto es lo que hay que, digamos, lo que habitualmente hay que completar. Ustedes van a ver si miran esta base que hay muchos datos perdidos. De 800 y pico que hay, quedan 600 y pico cuando lo llevas a Stata. O sea, se pierden casi 100 encuestas porque tienen algún dato no completado, un grave error. Esta lo usamos, entonces, en una tengo los datos y en esta, abajo de la base de datos, tengo armado los cálculos estadísticos, que después tengo que llevar EPIDAT para hacer el OR. Entonces, el mecanismo empieza cuando uno va al campo, sigue cuando llena los datos en el campo, sigue en la oficina cuando tiene que volcar los datos a una base de datos Excel que tienen que aprender a manejar. ¿Tienen alguna experiencia con Excel o nunca lo usaron? Bueno, Sí, yo sí lo usé. He hecho bueno, curso. has hecho cursos bien, eso es bueno. Aprendan a manejar Excel, es muy fácil, Pero ¿saben por qué es fácil? Para todo lo que vayan a hacer. Porque lo mejor no se hace en Word, se trabaja en base de datos. Y Excel es muy útil, muy fácil. Lo único que tienen que acordarse es que en cada casillero se pone algo, no se escribe. No se pone un quiste en un casillero. En un casillero se pone 1 y en el de al lado quiste. Porque entonces, si vos pones un quiste, queda todo como letra y no te va a contar el número 1. Y vos lo que querés es que después Excel te cuente, porque vos después le pegás las funciones, entonces Excel te va a contar cuántos cumple con esta misma característica, te va a calcular la edad promedio, te va a calcular cuánta gente hay. Entonces, muy rápido, una vez que vos le agarrás el tranco, es lento cargar los datos, pero no es tan lento como palotearlos, como hacíamos antes, pero después vos jugás los números estadísticos con mucha facilidad y de ahí sacás los datos resumen. Si uno no maneja Excel,
La verdad que no hay forma de hacer epidemiología aplicada, para empezar. Uno tiene que manejar base, si le gusta otra base de datos, bien, es libre. Pero esta es la más usual, la que todos compartimos, porque vos la podés mandar, otro te la puede revisar. Si che, me la pones en Stata, le mandás esto. Y es la forma de resumir los datos. Si no, ¿cómo haces? Haces entrevistas, si contás, agarrar las 50 planillas o 70 planillas de vacunación y ¿qué haces? Vas sumando los números de la planilla para ver cuántas ovejas vacunaste. Entonces, ¿qué tenemos de vacuna? Desde que empezamos a trabajar hace 10 años, una base de datos que en lugar de personas tiene todos los productores originales, con lo cual empezamos a trabajar. ¿Cuántas ovejas tenían en ese momento? ¿Cuántos perros positivos tuvieron el primer análisis? ¿Cuántas ovejas le vacunamos cada año? ¿Cuántos corderos? Entonces es como una historia clínica de cada productor, de todo lo que hicimos en 10 años de vacunación. Entonces, con eso jugás. Lo podés llevar a un sistema de información geográfico, podés llevarlo al mapa, podés hacer montones de cosas, pero la única forma es haciendo buenas bases de datos. Así que, tarea número 1, aprendan a manejar bases de datos. Y vamos a terminar acá, porque si no toca hacer mucho, creo que ya, a ver, vamos a cerrar dónde está esto. Quiero dejar de compartir pantalla. ¿Cuál es la idea con esto aplicada? Porque he aprendido que estos conceptos teóricos, que pretenden ser prácticos pero no dejan de ser teóricos, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a sacar imprimir pantalla, todo ahí. Sonrían, que voy a imprimir pantalla. Muy bien. Todos estos conceptos teóricos funcionan cuando uno los empieza a aplicar, si no, no hay forma. Entonces, si ustedes van a la plataforma, ahora, no hoy, que ya no está podrida de epidemiología, van a ver, primero, que hay una clase en donde dice estadística aplicada, que es de justamente Excel y Epidat, que son algunos conceptos básicos para empezar a manejar Excel y Epidat. Yo estoy disponible, cualquier duda me llaman, le hacemos un Zoom, WhatsApp, lo que sea, si le van surgiendo dudas. Después hay una charla de estudios transversales, de cómo organizar el trabajo de campo, que se relaciona con esto, pero no tienen que verla ahora. Y después van a ver que en epidemiología hay una tarea, 3 tareas. Esas 3 tareas no son para hacer todas ahora, no se asusten, quizás lleven 3 años. La tarea número 1, ustedes van a tener una base de datos, esta base de datos, ustedes tienen que partir de la base que ustedes fueron a hacer el trabajo. O sea, que fueron a Ramos Mejía y a Ñorquinco, hicieron las entrevistas y acompañaron al ecografista. Y ahí están todos los datos. Un residente del año anterior cargó los datos, entonces ustedes ya tienen la base de datos. El trabajo número 1 va a ser que ustedes hagan el estudio descriptivo de eso. O sea, que calculen las prevalencias por paraje, por localidad, ahí está dicho. Tienen que hacer el análisis de datos. La epidemiología descriptiva, básica. Prevalencia por sexo, por grupo de edad, por paraje, todo eso. Que es una pavada hacerlo con el Excel, pero tenés que aprender a manejar Excel. La segunda parte de la tarea, que va a ser la tarea número 2, bueno, además hacer gráficos con eso, que los hacen también con Excel. O sea, van a tener que hacer un informe de epidemiología de la hidatidosis en Ramos Mejía y Ñorquinco. La segunda parte de eso, que la haremos en su momento, ya está puesto ahí, pero no sé cuándo lo iremos a hacer, es que con esos mismos datos que ya tienen, hagan que Excel le sume los 4 números para llevarlos a Epidat y hacer los cálculos de OR, intervalo de confianza y valor de P. Cuando vean algunas de las estadísticas, si tienen algunas dudas de esas cosas, también se supone que todo esto a la par lo tienen que ir viendo. Y valor de P y ordenarlas por factor de OR. Esa va a ser la segunda parte del trabajo. Y la tercera parte del trabajo, que será el último año, será escribir un trabajo científico presentando justamente los datos del estudio descriptivo y de los factores de riesgo y el análisis, que eso va a implicar hacer la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión. Que es algo que en este momento estamos haciendo. De hecho, simplemente estamos más adelantados que ustedes y hoy día estamos en
en fase de escritura. Pero la primera parte es que ustedes se acostumbran a manejar la base de datos. Si no se acostumbran a manejar de base de datos, van a vivir sin poder procesar datos. Así que lo primero es hacer la tarea número 1, que implica cálculos de prevalencia, implica que van a tener que manejar Excel. Por eso cualquier duda me avisan. Pero primero hagan la clase de Excel y EPIDAT. Si necesitan refuerzo, hacemos un Zoom en cualquier momento y a cualquier hora, y lo ponemos en pantalla y lo vemos. Hacer esa actividad. La segunda ya va a ser epidemiología aplicada más fuerte, que es hacer los cálculos de cuáles son los factores de riesgo relevantes. Para lo cual es el cálculo de los OR y de los intervalos de confianza y el análisis de datos. ¿Se entiende? Bien, me alegro. Y si no se entiende, mala suerte. Creo que la clase de triquina la van a tener el lunes, en principio, que fue la única que quedó suspendida de la serie teórica de un corte de luz, me dijeron, no sé qué pasó, con Leo Molina. Y formalmente ahí terminamos. Lo que pasa es que como yo estoy acá, yo voy a seguir encima y insisto, yo la quiero seguir con esto, porque tienen que aprenderlo esto. Si no, mi experiencia es que terminan solamente obteniendo muestras de campo, lo cual es muy divertido, pero espero que tengan el bichito de profundizar el conocimiento y de analizar datos y de terminar publicando los datos. Es un lindo ejercicio la publicación de datos, laborioso, pero terminen publicando, porque la única forma de dejar rastros de historia es publicando datos. Es interesante, pues es lindo. Alguna no tiene que escribir todo, pero se empieza haciendo un informe para un congreso, un póster, y se va avanzando en la escritura de trabajo científico, que también tienen alguna charla ya ahí preparada. Así que, bueno, chicas, cuídense del COVID, las que van a trabajar, y nada, estamos en contacto. A mí me pueden contactar permanentemente, vía los sátrapas que tienen de coordinadores. Gracias. Listo, chicas. Muchas gracias. Qué largo fue esto. Deben estar. Listo. Nos vemos, gente. Cuídense. Gracias. Si no me Chao, matan, gracias. Chao, chicas. de tener grabación.